Luisa, Entonces, no está María Luisa, perdón, María Luisa, María Eugenia. Estamos rodeados de María. María Felipe, tú que has hecho este Puras proceso Marías. también de, ya que estamos ocupando el concepto de reciclaje, un reciclaje de tu propia existencia. Diste vuelta a tu existencia, buscaste un lugar distinto y desde ahí hoy día te conectas con las emociones de las personas a través de los números, a través de lo que has estudiado. un reciclaje personal, dices. Claro. Claro, sí. Hay Me una, gusta. Sí, hay el una término de reciclaje. necesidad cada vez más creciente de la gente de tener ese espacio de abocarnos a aquello, de hacernos cargo de eso. Sí, por supuesto que sí, sobre todo que hemos vivido situaciones bastante atípicas, complejas, ¿no es cierto? Que también traen sus cosas lindas de aprendizajes, de conectar con el interior, pero hablamos de la pandemia, de situaciones complejas que hemos vivido a nivel planetario y obviamente que es una invitación hacia irse hacia el interior, a la introspección. Y desde ahí muchas veces confundimos como el autocontrol, ¿ya? Cuando hablamos de emociones, con reprimir emociones. Entonces es muy importante hacerse cargo de nuestras emociones. No siempre vamos a poder estar, porque somos seres humanos, que a veces vamos a estar en la pena, a veces vamos a estar en la rabia, ¿cierto? Pero el tema es no quedarse pegado en alguna emoción y por supuesto saberla canalizar bien. Por ejemplo, las emociones más típicas, el miedo. El miedo, cuando está en presente, tiene una función, que es protegernos. Si nosotros estamos en la calle parados y viene un auto a 150 kilómetros por hora y vemos que se viene hacia nosotros, se nos va a activar, bueno, ahí vamos al sistema nervioso autónomo, ¿cierto? Al sistema simpático y parasimpático, se nos va a activar el sistema de emergencia. Toda la sangre se va a ir a las piernas y va a decir, corre, huye, arranca. Y eso nos podría salvar la vida. Es por eso que a veces uno logra saltar murallas o hacer cosas impresionantes, ¿no es cierto? Que en una situación Con normal adrenalina, Sí, por la claro. uno adrenalina. físicamente no las podría hacer. Exacto. Entonces corre. Entonces cuando el miedo está en presente, nos protege. Pero ahí que Pero el problema es cuando el miedo está en futuro, cuando empezamos con estos pensamientos negativos. ¿Y claro. qué pasaría, por ejemplo, en la pandemia, si se muere alguien de mi familia, si se enferma un hijo? Y siempre me estamos enfermo como yo. atrayendo cosas a través de nuestros pensamientos negativos que ni siquiera existen, porque lo único que realmente existe es el aquí y el ahora. Y nosotros, ¿cómo se desarticula eso? Decimos, ok, el mío está en futuro, por lo tanto no existe. El futuro va a estar construido de toda la sumatoria de momentos presentes, que es donde realmente tenemos poder de hacer algo. Entonces, cuando nos vamos al futuro, es debilitarnos, es crear ansiedad en nosotros, ¿sí o no? Es morirnos de miedo. Entonces, siempre volver al momento presente, desarticular ese miedo y decir, ¿cómo está mi familia ahora? ¿Están todos sanos? ¿Están todos bien? Ok, agradezco. La gratitud siempre va a elevar la vibración, porque las emociones se han medido con instrumentos y el miedo es la emoción que más bajo Pero vibra. espérate, vámonos paso a paso. Paso a Que paso. a mí me interesa como la experiencia y el giro que tú diste. Y Ajá. puedo ser súper prejuiciosa con lo que te voy a decir. Dale, dale, que no vamos. suene así. Si suena así, te pido disculpas. Pero mira, uno dice Kenita, ya. Kenita, uno dice supermodelo, guapísima. Todos soñamos con salir con Luis Miguel. Ella se lo pololió. O sea, pero es que Yo de también, verdad, ¿no? como que uno dice como muy arriba de la pelota, por así decirlo. Ajá. ¿Cachai? Una mujer súper arriba de la pelota, súper mediática, súper llena de flashes. ¿Cómo das ese giro que uno podría decir suena una vida, por eso te digo que no quiero ser prejuiciosa, más frívola, a este giro como de tanta introspección, de numerología y de mucha profundidad? ¿Cómo es? A ver, es que primero yo creo que todas las personas tenemos la parte laboral, ¿no es cierto? Que se puede ver como estos flash o de desfiles de modas, qué sé yo. Y también tenemos nuestra parte interna más íntima, ¿ya? Que en mi caso fue súper difícil separar una cosa de otra, ¿ya? En algún momento, porque la vida personal estaba muy involucrada con lo que era la vida profesional también, Obvio. en un momento de exposición, donde también era como, a veces como estos programas de farándula eran muy carnicería, ni siquiera a veces como Era que se brutal. averiguaba si la noticia era cierta o no, Sí. y era como que se lanzaba cualquier cosa, era bien complejo a nivel emocional, familiar y todo. Pero justamente los momentos más difíciles, ¿ya? Donde yo siento que toqué fondo, donde me dolió mucho, donde sufrí mucho, ese dolor para mí fue un gran maestro. Donde tuve que conectar a la fuerza, ¿ya? Con la María Eugenia que miraba hacia adentro, que se trataba de y buscaba, ¿no es cierto?,
lo que realmente le daba paz interior y el conocerse. Por eso que para mí, que lo hablamos un poquitito antes que yo llegara, la numerología fue una herramienta maravillosa de autoconocimiento. Yo cuando llegué a estudiar hace más de 10 años numerología, pensé que me conocía muchísimo. No, ¿cómo no me voy a conocer yo? Uno siempre le exige a la pareja que te conozca. ¿Cómo no va a saber que ese regalo que me hizo no me gusta o ese color me carga? ¿Cómo no va a saber? Y exigimos al otro que nos conozca súper bien y ni nosotros mismos nos conocemos. Yo hoy tengo una duda, porque yo entiendo que, y a mí me tocaba verlo mucho en las entrevistas, que nos tiene que a veces pasar algo muy heavy en la vida para que marque un punto de inflexión y uno empieza a valorar las cosas más simples, se da cuenta que en las lucas no está todo, en los afectos, ahí está la verdadera vida. Ya, y tú dices, ese mundo, ese momento, esa farándula dura, intensa, te lleva, lo tomas como un maestro y es un aprendizaje. Te marca una alerta, se enciende una lucecita. Pero luego uno necesita maestros que te vayan guiando, algún lugar donde acercarse para iniciar un camino, porque esto es un proceso, mente de practicante, mente de principiante, esto no para. Sí. ¿A dónde te dirigiste? ¿Cómo tomaste la iniciativa de ir a un lugar y decir, necesito que me ayuden con esto? Porque algunos lo buscarán en la fe, otros lo buscarán en un psiquiatra, otros. ¿Cómo fue tu camino? Sí, bueno, ya sabrán que todo lo que pasó cuando en el no matrimonio, yo me acuerdo que estaba tan triste, con tanto dolor, por todo lo que había pasado en ese momento, por temas de pareja, había una ruptura, pero además por todo lo mediático que se vino. Y yo me acuerdo que alguien me recomendó un maestro que venía de la India, que hacía Reiki. Yo no tenía idea de lo que era el Reiki, y en ese momento me acuerdo que él hizo media hora de imposición de manos y después media hora que conversó conmigo, que habló conmigo, ¿ya? No solamente el tema amoroso de ruptura, sino que también de infancia, de padres, de muchas cosas que todos tenemos temas que resolver. Yo venía también de padres separados, entonces tenía varias cosas ahí que poder mirar y sanar. Y me acuerdo que me encantó porque sentí mucha paz y como que por fin me hablaba alguien que sentí que tenía mucha sabiduría. Y desde ahí, ese fue el inicio para finalmente tener, más sesiones de eso. Y después, yo incluso en Argentina, poder estudiar, ¿ya? Reiki. Y de ahí, empecé a estudiar, cosas relacionadas con Egipto, con el Ankh, que es súper sanador, ¿no es cierto? ¿Qué es el Ankh? La llave de la vida egipcia. ¿La que tenés acá? Sí, que yo soy muy egipcia para mis cosas, vidas anteriores en Egipto. Y comencé un camino en realidad que nunca paró, primero como consultante o como paciente, por decirlo de alguna forma, y después ya me interesó mucho más averiguar, estudiar y poder ayudar a otras personas. Y ahí es donde aparece también, entre esas cosas, porque yo me dedico a las constelaciones familiares, a la ancestrología, al Theta Healing, que es reprogramación de creencias a nivel inconsciente, entre otras cosas, la numerología. Pero empecé un camino que ya no tenía vuelta atrás, donde empecé realmente a conectar, a estudiar el inconsciente de las personas, porque Bert Hellinger, que es este famoso alemán padre de las constelaciones familiares, después de estudiar a muchas personas llegó a la conclusión de que nosotros tenemos nuestro consciente y nuestro inconsciente, ¿cierto? Creemos que tomamos las decisiones y hacemos las elecciones en la vida desde la parte consciente, pero se ha estudiado que eso, si pudiéramos meterlo en una balanza y llevarlo a porcentaje, sería el consciente sería el 5%. Y el inconsciente es la parte que más pesa porque es el 95%. Entonces, cuando uno elige parejas o, por ejemplo, si te dicen, ¿usted quiere ser feliz? Sí, por supuesto, yo quiero ser feliz. Pero ¿cuál es la diferencia entre una persona que logra realmente ser feliz y el que no logra ser feliz? Detengámonos ahí. El inconsciente te puede atornillar hacia el otro lado y no eres feliz. Detengámonos ahí porque tú dijiste hartas cosas súper interesantes y dijiste, yo no tenía paz. No tenía paz. O sea, yo pienso, debe ser terrible como sentir que no hay paz en la vida. O sea, me imagino que esa debe haber sido una época de poca felicidad, aunque pareciera que tuvieras. Entonces, ¿cuánto te demoraste o cómo vivías en esa época y cómo se fue ese proceso a lograr paz, sentir felicidad? ¿Cómo fue? Ahora, quiero comenzar aclarando que no hay que estar en la televisión ni ser supermodelo y todo eso para no sentir paz. Yo creo que hay muchas personas que a lo mejor se dedican a, no sé, a cualquier cosa
que no tiene nada que ver con ser una figura pública o que todos te conozcan, y por historias familiares, incluso por herencias familiares, porque en el sistema familiar están todos unidos, y bueno, y ese es otro gran tema, no tienen esa paz, no sienten esa paz interior. ¿Ya? ¿Cuánta gente no tiene como un desasosiego? Dice, Sí, pues, Que no está algo contenta con la pasa. vida, que va todos los días a un trabajo que no le gusta, que lo hace por necesidad, o que está en un matrimonio, en una relación que no se siente feliz, o que vive en, no sé, dolor en Pero que general. piensa que es la vida misma, pero no es la vida misma, sino que, como dices tú, es un problema que no tienes paz. O sea, que es una guerra interna. Es una guerra interna, sí, es una guerra interna. Poder descubrir, digamos, el problema exacto, yo creo que ahí está la clave, pero no todo el Claro. mundo tiene esa posibilidad de hacerlo rápido, digamos. Es que ¿sabes lo que pasa, Felipe? Que muchas veces las personas saben que tienen que hacer cambios, pero efectivamente, como tú muy bien dijiste, no logran identificar bien el problema. Entonces, el primer paso para poder hacer un gran cambio es identificar ese problema, ¿ya? Y desde ahí las personas muchas veces dicen, no, si este sí que es mi año, ahora sí que voy a encontrar el amor, o me va a ir Es mejor, como voy a encontrar un mejor 31 trabajo. 31 de diciembre en la noche. Claro, o me voy a Estamos mejorar en esa onda. si estás enfermo. Y mientras sigan... Ahora sí este año. Y claro, este sí que es mi año. Y mientras sigan pensando lo mismo, sintiendo lo mismo, diciendo lo mismo y haciendo lo mismo, los Imposible. resultados van a ser los Los mismos. mismos. ¿Pero Entonces, cuánto es te importante. demoraste en esa búsqueda, en volver a tener paz en tu vida, en estar contenta? Es que mira, no soy tan consciente de en qué minuto ya me siento como mucho más en paz o no, así como algo que lo haya marcado tan claramente. Fue un proceso Pero largo. largo, me imagino. Sí, yo no es que no me sentía en paz antes, sino que, o quizás no me daba tanto cuenta, ¿te fijas? Que tenía dolores, heridas, cosas que resolver. Y eso lo tienen la mayoría de las personas. Unos por un lado, otros por otro, ¿te fijas? Algunos han tenido, por ejemplo, pérdidas tempranas de alguno de los padres, otros, como yo, hemos vivido separación de padres, otros han vivido ciertas enfermedades, otros han vivido abusos sexuales. Bueno, cada persona vive con su historia. Entonces, el tema es que llegó el momento, y sobre todo la energía como está planetaria ahora, que uno se tiene que hacer cargo, porque muchas veces incluso la mente, por protegernos, bloquea. Hay personas que, por ejemplo, han sido abusadas sexualmente y no recuerdan y dicen, parece, pero no estoy segura, y como que no lo recuerdan bien, y es porque la mente lo bloquea por dolor, o pérdidas o grandes traumas en la infancia, por ejemplo. Entonces, llegó el minuto de poder mirarnos y hacernos cargo de eso, porque es la única forma de poder liberarlo. María Eugenia, no sé si te pasa a ti, o te das cuenta con las atenciones que haces, con las conversaciones, pero a mí me da una sensación, insisto, de escuchar, que todos como que de alguna manera entendemos que algo pasa, como que todos en algún minuto sentimos que algo no está del todo bien, que Sí. si uno hace un checklist, o sea, tengo pega, tengo esto, pero ¿por qué no me siento feliz si tengo todo lo que supuestamente debería tener? Bueno, algunas personas ni siquiera tienen todo eso y también o sea, empieza a ocurrir algo en uno, pero como que uno tiende a pensar que los demás tienen que cambiar, que la pareja tiene que cambiar, que el mundo tiene que cambiar, que mi jefe tiene que cambiar, que la pega tiene que cambiar, que la sociedad tiene que cambiar, pero nadie hace el primer paso de cambiar uno. Qué buen punto. Porque es muy difícil eso. Qué buen punto. Y ahí eso tiene mucha relación con el número 6, A ver. ¿ya? El número 6 grafológicamente, a ver, ¿puedo ocupar este papelito? Sí, Ay, lo que tengo, quieras, tengo una toma, aquí pizarra, hay ¿te sirve? lápiz. ¿Te sirve una pizarra? Ah, Sí, pizarra, claro, quiero lo que quieras. pero yo le voy a hacer más así como Más artesanal. más artesa. Mira, como sabíamos que venía Kenita, dejamos la Qué pizarra lindo. por aquí cerca. Mira, Venga, para acá nomás. el número 6 Ahí es, está el que plumón, es muy mira. lindo lo que tú dijiste, Eduardo. ¿Sabes por qué? Felipe, por Plumón. favor. Porque, gracias. Tengo aquí dos ¿Viste? ayudantes, ¿Viste? Regio, estupendo, Apolinio. Pídeles nomás, pídele. Y está el Leo por allá, o sea, los que quieran. Regio, Se estupendo, basaron. Polino y ellos dos. Mira, grafológicamente, el número 6, que fue el año pasado, porque el año pasado era 2022, ¿cierto? El año pasado se sumaba así, Ah, perfecto. ¿cierto? 6. Quedaba un 6. Hoy estamos en el 2023 en la energía, para que no piensen que esto está grabado. Sí, estamos en vivo. Estamos en el 2023 y da 7, ¿ya? Y también lo vamos a explicar qué tiene que ver el 7, pero el año pasado, que era 2022, daba un 6. Y ese 6, grafológicamente, significa la salida es hacia adentro. La salida es hacia adentro. Tendemos, como muy bien dijo Eduardo, a buscar
las respuestas fuera de nosotros. Y no solo buscar las respuestas, sino que también hacia el otro lado, como culpar el afuera. Culpar al jefe, culpar a la situación país, culpar a la pareja, culpar a los padres que me deben, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto podría ser muy a nivel inconsciente. El 6 en su luz habla de responsabilidad. Y acá es muy importante, la culpa, que todo a nivel de sociedad, también ancestralmente y todo eso, hemos sido muy programados desde la culpa, ¿ya? Total. Entonces es muy importante desarticularla, porque todos nosotros estamos aquí en una vida, donde la vida es una gran universidad, donde todos venimos a aprender. En algún momento vamos a cometer errores. El tema es no cometer siempre los mismos errores y poder aprender, avanzar y adquirir sabiduría, ¿cierto? Entonces cuando yo cometo un error, si la tendencia es como, tengo este juez interno que a nivel inconsciente me declara inocente o culpable. Si me declara inocente no pasa nada. Me declara culpable y me empiezo a autocastigar. Entonces la culpa, esto es gestión de emociones, ¿ya? La culpa siempre va a llevar a un autocastigo, ¿ya? Y a veces las personas no son tan conscientes de esto. Por ejemplo, si las personas nacieron en junio, que para la numerología tántrica, el mes de nacimiento es un karma, es un aprendizaje que yo tengo que hacer, ¿ya? Por ejemplo, las personas que nacieron el mes 6 tienen que tener mucho cuidado con tomar responsabilidades que no le corresponden, ¿ya? Sobre todo son los típicos mamás de los padres, mamás de los hermanos. Se empieza a desordenar el árbol familiar. Y además tienen que desarticular la culpa. Todos nosotros, pero en especial, por ejemplo, este número que está en desequilibrio, que hay que equilibrarlo, ¿ya? La culpa, me declaro culpable, me empiezo a autocastigar. Como el número 6 tiene que ver a nivel inconsciente con abandono, ¿ya? Que podría ser las personas de junio. Entonces, por ejemplo, una forma de autocastigarse podría ser abandonarse. Pero que uno se abandone es súper triste, Sí, pero sí, ocurre. sí, Cuando uno empieza pasa a harto, preguntarse de qué forma yo me abandono, te empiezas a dar cuenta que te estás castigando. La culpa hay que en lo posible cambiarla por la palabra responsabilidad. Bueno, sabéis que tú estás dando en un clavo súper importante, porque cuando tú dices abandono, yo creo que muchas mujeres que nos están escuchando ahora se sienten abandonadas, y no porque ellas quieran abandonarse, sino que porque el nivel de trabajo, de sacar adelante la casa, de los hijos, ni siquiera le da tiempo para preocuparse de ellas mismas también. Sí, bueno, el tema del tiempo está súper marcado en los 4 en desequilibrio, pero mira, finalmente la realidad que uno vive es percepción, siempre. Cuando tú Explica ese 4 desequilibrio. ¿Qué es lo que es? Por ejemplo, personas que nacieron en abril tienen que tener temas ojo con el trabajo, porque el 4 es el número del trabajo, que no estén en los dos extremos, o que les cueste lograr una estabilidad en el trabajo, o que se pongan muy trabajólicos y que sientan que no tienen tiempo para ellos mismos, ¿ya? Porque el 4 también tiene que ver con el tiempo, ¿ya? Mira, volviendo a la culpa para cerrar este gran tema que creo que a todos, ¿no es cierto?, nos involucra, es cometo un error, ¿ya? Porque todos cometemos errores, ¿cierto? Cometo un error, me siento culpable, ¿cierto? Me autocastigo. Ese es un carril energético de muy baja vibración y lo hacemos todos. Nos castigamos de distintas formas. Mira qué pasaría si yo cometo el mismo error, pero en vez de eso yo digo, me hago 100% responsable, ¿ya? Y después veo cómo reparar. Miren qué interesante, porque cuando yo me autocastigo Cambia. porque siento culpa, me siento mal conmigo misma, ¿cierto? Pero no reparo nada. Esto es a nivel inconsciente. Entonces, cuando uno busca esos mecanismos de cómo te estás autocastigando, es donde uno, cuando lo va a hacer la próxima vez, puedes decir, a ver, detente, parece que aquí me estoy autocastigando. Cuando tú te haces consciente, ahí recién tú lo puedes sanar. Cuando lo haces de forma inconsciente sin darte cuenta, puedes estar toda la vida teniendo esta dinámica de autodestrucción y no darte ni siquiera cuenta. Es que eso, yo creo que tú diste en el clavo, porque muchas veces yo creo que sobre todo las mujeres caemos en esa dinámica de no darnos cuenta, de estar saturados, de explotar, de sentir como que ya no somos capaces de más, y efectivamente parece un autocastigo porque no hay tiempo. Sí, y es un tema con esto, ¿sí o no? Que el tiempo como que empezó a ser cada vez más rápido, como que los días tienen menos horas, ¿sí o no? Sí, claro. Se habla de la resonancia Schumann incluso,
¿Qué es eso? Que habla, bueno, tiene que ver con la vibración de la Tierra, pero se habla de que hoy ya el día no tendría como 24 horas, tendría aproximadamente como 16. La Tierra está, saben que estamos pasando se habla de una quinta dimensión, ¿cierto? Y se han acelerado todos estos temas de la vibración de la Tierra. Bueno, ahí nos vamos a otros temas. Claro. Einstein, que hablaba de la energía, de que todo era vibración, Nicolás Tesla, de que todo tenía una frecuencia y vibración, incluso que el universo estaba construido por números. Por ejemplo, la numerología es muy linda, muy importante, porque el padre de la numerología moderna, que es Pitágoras, que está en relación con la numerología grecia, decía que todo ser humano debería conocer su naturaleza numérica porque ahí hay muchos mensajes, mucha información para las personas. Ya, pero ponte tú cuando dijiste algo que lo encontré muy entretenido, que era que el año pasado estábamos en el número 6, ¿no es cierto? Sí. Ya, y que ahora pasamos al 7, ya vas a explicar qué significa que este es un año el 7, pero tú decías el número 6, es decir, el año pasado, todos nos deberíamos haber hecho un trabajo interior. Eso es lo que yo entendí. Sí. ¿Qué pasa si uno no lo hizo? O qué, para que tú nos expliques qué debiera haber pasado el año pasado y cómo lo hacemos con este. Sí, lo que pasa es que cada persona, según su fecha de nacimiento, está en ciclos diferentes. Hay una energía que se va a dar a nivel planetaria, que es como, por ejemplo, el 2022, el año pasado, que nos afectaba a todos de alguna forma, que era este llamado a irse al interior, porque ahí está la salida, ¿ya? Y este año tiene que ver con el 7, que tiene que ver con una introspección, que tiene que ver con un autoconocimiento. Seguimos en eso, pero bueno, el que no lo hizo es porque en ese momento, de acuerdo a su nivel de conciencia, a lo mejor estaba en otra cosa, estaba resolviendo otros temas, no fue consciente. Nunca es tarde, siempre la vida, y yo creo en una divinidad, en una fuente que es generosa. No está como tú sí, tú no. Eso del castigador para mí por lo menos no existe, porque para mí la divinidad es amor. Hablemos de ¿Ya? este 2023 porque estamos viviendo tiempos de incertidumbre, mucha gente tiene temor, qué puede pasar, que no sé, que la pega, la economía, que la guerra, y como que nos empezamos a meter en un tráfago de cosas muy terribles. A Hablemos desde desmotivar y sí, pues, claro, y a al tener final es como- miedos. exactamente, el miedo que tú decías, el miedo que te paraliza, no que te sacude a la acción. Hablemos de lo que dicen numerológicamente este 2023, para que así le podamos dar a lo mejor una luz a las personas que nos ven. Sí, el 2023, que suma 7, el 7 está relacionado siempre con el número del conocimiento, ¿ya? Por lo tanto, tiene una parte que va a ser mucho más racional, mental, que tiene que ver con el hemisferio izquierdo del cerebro, ¿ya? Y también habla del autoconocimiento, de la introspección, que tiene que ver con el hemisferio derecho del cerebro. Lo interesante es hacer nuevas conexiones neuronales, ¿cierto? Y que ambos hemisferios estén en equilibrio, ¿ya? Entonces, usar más la intuición, conectar más con tu mundo interno, conocerte más. Y tú dijiste algo muy importante hace un ratito, Eduardo. Dijiste, uno culpa al afuera, en general. Culpa a la pareja, culpa a culpa al jefe. En realidad, siempre creo que la pregunta para hacerse responsable de uno mismo es ¿qué hay en mí que estoy eligiendo, por ejemplo, este tipo de pareja? Esa es Que, por ejemplo, muy que te maltrató, que a lo mejor una pareja, no sé, le robó a alguien. ¿Por qué hay en mí que yo estoy eligiendo eso? Típico que dice, uy, puros pasteles. Claro, encuentro puros pasteles". claro, si alguien dice eso es ¿por qué estoy eligiendo puros pasteles? Porque le elige uno, ¿o no? ¿Por qué yo estoy en cierto trabajo y tengo ese jefe? Uno no está, para mí no existe la casualidad, siempre hay una causalidad. Y ahí me acordé de una parte de mi canción. Estoy escribiendo canciones ahora. Eduardo también. ¿Ves? ¿En Estamos- serio? Pueden hacer estamos una dupla. actualizados. No sabes lo Eduardo. linda. Vamos a hacer Lindo, en nuestra dupla. serio. Muy bien. Bueno, no sé qué, no le queríamos contar Sí. Puede ser todavía, pero coautores de Claro, alguna una canción. canción como somos Pimpinela. Vamos a cantar juntos. Qué buen ejemplo. Oye, podríamos hacerlo cantar, Pablete, un día juntos, pero... estamos haciendo, no cantando canciones. Hacer un karaoke, haciendo un karaoke. canciones podrían hacer, sería súper bonito. Pero Sí. espérate, que estoy metida en este tema que lo encuentro demasiado entretenido. Sí. Porque cuando tú dices ya, un jefe, ¿qué pasa conmigo? Porque elijo mal, convengamos que hay hartos pasteles también. Pero bueno, Sí. pero ya. Pero ¿por ¿qué qué yo pasa en atraigo mí? esos pasteles o Claro. por qué esos pasteles me hacen cosas a mí y no a otras personas? Está bien, Porque es tu energía que uno la emana. Cuando uno, voy a dar un ejemplo. Si uno no tiene resuelto, por ejemplo, yo soy mujer, ¿cierto? Y en la infancia estoy haciendo un caso ficticio, ¿ya?
tuve una infancia donde no conocí a mi padre, esto no es mi historia por si acaso, pero no conocí a mi padre porque a lo mejor nací de una relación de papá y mamá que fue un touch and go. como Claro. se dice. O hartos papás ¿Ya? que se desentienden Claro, también. o el papá nunca supo que iba a ser padre o se desentendió, da lo mismo, no lo conocí. Cuando esa persona salga a elegir pareja, lo más probable es que tenga esa energía en desequilibrio, Sí. ¿entiendes? Y que en las parejas inconscientemente busque a ese padre que nunca tuvo. Claro, Ah. que es ¿Te muy fijas? común. Entonces podría haber, obviamente, ciertos desequilibrios y son cosas que yo tengo que, en el fondo, mirar para poder sanar. Si yo tengo, además muy importante el sistema de creencias, ¿ya? Y ahí también en el sistema familiar uno tiene que mirar los patrones que se repiten en los sistemas familiares. Por ejemplo, a veces hay sistemas familiares donde se repite mucho mujeres solas, muertes tempranas, etcétera, etcétera. Es importante, malas relaciones mamá-hija. Entonces, mirar los ancestros. ¿Cómo era la relación ya mía con mi mamá con mi abuela? Y su tú ahí mamá? dices, ahí tengo que romper ese patrón, o sea, como tratar de Hacer que no un se trabajo repita espiritual. esa historia familiar. Exacto, hacer un trabajo espiritual. Porque si no se hace eso, lo más probable es que yo tenga problemas con mi hija con su hija. Claro. Se repiten, porque en los Como esos sistemas karmas familiares, aquí me voy a ir a otro tema, la astrología, pero en los sistemas familiares, cuando nace alguien, va a vivir, va a tomar algo, una situación, algo que hay ahí, una energía, y la va a vivir por repetición o por compensación. Claro. Y así funciona. Y nosotros creemos que somos súper libres de los sistemas Es muy familiares. No es cierto eso así. que está diciendo la Claro, Yolanda. es que fuiste, por ejemplo, maltratada y automáticamente tienes 2 hijos, por ejemplo, y a uno lo cuidas mucho más que al otro. Le entregas mucho más cariño que al otro, porque estás compensando lo que te pasó a ti, ¿o no? Un poco por ahí. O los maltratas. Exacto. O Y se ahí es repite. donde los o hijos... haces el... El patrón que Exacto. se Por repite. ejemplo, si una madre tuvo muchos hijos y se postergó y no pudo cumplir sus sueños, ni estudiar o trabajar o aprender cosas que deseaba y se sintió muy postergada, lo más probable es que en esa generación que viene o en la siguiente haya mujeres, por ejemplo, que no tengan hijos. O hijos que no tengan hijos, porque van a compensar, entonces se van a dedicar a ser súper exitosos en lo profesional, van a viajar por todo el mundo y qué sé yo, pero no van a querer saber nada de paternidad o maternidad, porque y va a ahí no- compensar. Interesante eso. Claro, y ahí no ¿Sí? tiene que ver con una decisión que es muy, digamos, loable y tiene Es que que ver con tu libertad. lo que Tiene pasa que ver es- con una presión de tu subconsciente. Es que ahí Felipe, ahí no lo que es pasa libre, digamos. es que no hay libertad. Porque eso está a nivel Chao. inconsciente. Tú crees que lo estás eligiendo, pero para que tú realmente lo elijas tienes que estar sano. Claro. Y desde ahí, desde que liberaste todo ese patrón o ese decreto a nivel inconsciente, por eso cuando se repiten los nombres, también se colocan decretos a nivel inconsciente de las personas. Nosotros en la cultura occidental tendemos a repetir mucho los nombres para honrar a nuestros ancestros. Sí, claro. Pero también se coloca un decreto a nivel inconsciente, no solamente con cosas que son dolorosas o complejas para poder liberarlas y sanarlas, sino que también de cosas positivas, por supuesto que sí. Pero siempre cuando se repitan nombres, miren a ese ancestro. Se me pasó lo del nombre, Que hay perdón, muchas se me pasó cosas- lo del nombre. Uno carga, o sea, cuando tiene ese ancestro, cuando como quiere enaltecerlo, por así decirlo, y le pone el mismo nombre al hijo, Sí. ¿lo carga de alguna manera con las cosas negativas de esa persona? Y no, Porque no tiene, me- tiene un hijo que se llama igual que el Lo medio. que pasa entonces es que le para interesa- nos- Yo para igual a mi nosotros- papá. Para nosotros se podría como ver desde una carga negativa. Pero para la existencia, para el sistema familiar, es una nueva oportunidad para liberar y trabajar eso que no se ha liberado. Entonces depende de cómo se mire. Pobre Ignacito. Además A ver, que Pobre todo Dominguito, pasa porque no sé, Quiero, vamos a ver. quiero volver a esto, porque nos explicabas que el 2023 era 7, pero también has ido diciendo que cada mes tiene asociado un número, el 1, el 2, de acuerdo al mes. Sí. Y todos nosotros acá nacimos en algún mes. Entonces, ¿nos podrías decir lo que representa cada mes de nuestro nacimiento respecto a los números? Ah, claro que sí. Mira, por ejemplo, vamos a hablar del mes de nacimiento, ¿ya? Eso. Ahora, las personas somos muchos números. Tenemos un número que es de emisión de vida, donde se suman todos los dígitos de la fecha de nacimiento. Y también tenemos muchos, pero muchos números que se van a obtener de tu nombre completo, que es tu nombre sagrado, el que te dan al nacer, y de tu fecha de nacimiento, que es tu código numérico personal. La combinación perfecta de ambos es lo que a nosotros nos hace un ser único e irrepetible, ¿ya? Pero el mes de nacimiento, bajo la numerología tántrica, es un karma.
Ya uno le dicen karma y dan ganas de salir arrancando. Sí. Sí. Como Pero- que tiene es como pesada, compleja la palabra. Exacto. Pero en realidad, visto desde otro lugar, es una nueva oportunidad para aprender algo que uno no aprendió antes, ¿ya? Entonces, si nos vamos a los karmas, ¿ya? Que sería para la numerología tántrica el mes de nacimiento, vamos a ir entonces con el número 1, mes de nacimiento, ¿ya? Entonces, si quieres yo lo voy hablando, ¿me ayudas? Ya, perfecto. Exacto. Dale, Le Me dale. puse a encanta apurar. Macri del pizarrón, así que está perfecto. Genial, Parta ¿viste? nomás. Ya, entonces el número 1 es muy importante revisar para las personas que nacieron, por ejemplo, en enero, Ah, O sea, perdón. ya, en octubre La también. gente que... octubre también porque tiene el 10. 10 y Entonces 1 sería- más 0 da 1. Hay un 1 escondido en el 10. Las personas que nacieron en enero y en octubre, ¿ya? Ambas personas se les invita a revisar su relación con papá, Ya. ¿ya? La relación con lo masculino. Porque la relación con tu papá, papá... no papás. No es Con el- genérico. Pa- con el- padre. con el padre. Padre, porque el 1 se asocia al padre, ¿ya? El número 2 se asocia a la madre. Entonces, con el papá, ¿ya? Importante porque el 1 siempre va a estar en relación, vamos a decirlo a grandes rasgos, porque hay muchas visiones de distintas numerologías, pero a grandes rasgos sería una persona que podría ser insegura, ¿ya? En el mes de... Ay, ¿lo escribo o no lo escribo? Que yo nací en enero, entonces. Muy bien, Eduardo. Muy bien. Qué rápido, Eduardo. Podría ser insegura, podría ¿ya? estar en el otro extremo, es que podrían ser dos extremos de desequilibrio, el activo y el pasivo. El activo va a ser el que tiene mucho ego, que cree que se la sabe toda y que se siente un poco superior al resto. Que ¿Cuál de las dos no prefieres, sé si es Eduardo? este caso. No, Creo que para no, nada. creo que no. Yo sé la No. respuesta, no se la Tipo puedo dar. humilde. Yo sé la respuesta. Un amor. Y el pasivo Yo sé la es la persona que a veces duda de él o de ella y que siempre anda preguntándolo todo o necesita la aprobación de la afuera. ¿Ya? Hay una inseguridad, como que el otro lo puede hacer mejor y muchas veces entrega el poder. A lo mejor no le pasa en lo laboral, pero le pasa en lo personal, en la pareja. Perfecto. O al revés. Eso ¿ya? fue en enero. Eso es el 1. Tiene que tener cuidado, por ejemplo, con las rodillas, porque el 1 se asocia a las rodillas. Entonces, como yo no me inclino ante nadie, ¿ya? Ya. En las Perdón. constelaciones familiares, en el campo cuántico, ¿Ya? se ve al tiro, porque en el fondo de rodillas es honrar, no es rebajarse. Pero los unos que están muy, muy desequilibrados, su parte débil podría ser, por ejemplo, las rodillas. ¿Ya? Para aquellos que se vienen sumando a la sintonía, cada mes, tu mes de Eso. nacimiento está asociado a un número. En este caso estamos hablando del 1, porque es el mes 1 de enero, pero octubre, que es 1 más 0, el mes 10, también da 1. Y esas son las características que nos está dando María Eugenia. Oye, Claro. llaman nuestras redes queriendo saber mes por mes qué le Qué corresponde lindo. a cada uno. Así Qué que lindo. Mira, vamos bien, acá es Benedita. importante que siempre la inseguridad, el ego, se va a alimentar de inseguridad Claro. y la autoestima se va a alimentar de amor. Hay que hacer una gran diferencia. La persona que se cree superior no está alimentada desde el amor, está alimentada desde el ego. inseguridad, claro. Desde la inseguridad, porque a veces por dentro, por fuera se muestran como grandes personas que les ponen el pie encima a los demás y son súper seguros. Y tú le preguntas al entorno y te dirían, no, esa persona es súper segura, de hecho, como que se cree la muerte o qué sé yo. Y es por pura dentro, inseguridad. y por dentro son unas personitas chiquititas, De acuerdo. que en el fondo se sienten tan amenazados por el afuera que ponen una especie de personaje gigante que es avasallador o que se la sabe toda o que es súper clever. Pero muchas veces no es así emocionalmente. ¿Ya? Hay que aprender a leer a las personas. Bien. Número 2. Febrero, Febrero. y noviembre, ¿no? Y noviembre. Muy bien, Eduardo. Estoy Muy aprendiendo, bien, ¿eh? Sí, Eduardo. sí, sí, La sí. aritmética es lo tuyo. Amigo Bitágoras, claro. Bien, febrero. El número 2 tiene relación siempre con la madre. ¿Ya? Bueno, y si nos vamos a los planetas, el 1 es el Sol, el 2 es la Luna. Son las emociones. Acá el 2 también se relaciona en desequilibrio con el miedo. ¿Ya? Un poco lo que hablamos hace un rato atrás. El miedo cuando está en presente nos protege. Cuando está en futuro, salgan de ahí, porque solamente es fuga energética y energizar y atraer situaciones o cosas que no deseamos realmente, a las que realmente les tenemos miedo. ¿Ya? Entonces es importante gestionar adecuadamente el miedo. Ya, y cuando dices la relación con la madre, es que yo tengo 2 hijas de noviembre, entonces aquí estoy muy atenta. ¿A qué te refieres? ¿Cuál es el tema con la madre? Habría que mirar el linaje, ¿ya? Pero finalmente es como, ¿cuál es la percepción? Porque a veces, y yo lo veo mucho,
uno piensa que está dándolo todo y lo está dando todo y está dando la mejor versión como mamá, pero quizás hay cosas que la hija o el hijo lo está percibiendo de otra forma. Por ejemplo, mamá la necesito de X forma y mamá no está cuando yo la necesito de la forma que yo la necesito, y de ahí se empiezan a crear situaciones donde a veces mamá trabaja mucho, o mamá tiene algún hermano que a veces nace un hermano más complejo o más regalón o enfermo, y se divide un poco distinta, ¿no es cierto?, la atención o los tiempos para cada hijo, y de ahí es como el otro hijo lo viviría un poco como desde la injusticia. Hay heridas emocionales, hay grandes textos de eso. Por ejemplo, Hay que equilibrar muy hay un bien, libro de una entonces, francesa cuando que se uno llama tiene Las hijos de 5 febrero, no heridas, que habla de la herida de injusticia, de rechazo, de abandono. Son temas súper interesantes. Las 5 heridas. Donde las 5 heridas, sí, Luis de Bourbeau es el apellido de ella. Bien, la luna. Acá entonces podría ser miedos, ¿ya? Miedos. Muy importante. Manejar adecuadamente las emociones. Siempre el 2 va a tener que ver con el agua. ¿Cómo se pueden sanar los números 2? Consejos. Por ejemplo, bueno, acá en ambos se recomiendan ejercicios ancestrológicos donde uno agradece a la madre y al padre por la vida, ¿ya? Acá hay grandes textos también donde están las monedas, ¿ya? Que habla de que a veces uno a nivel inconsciente siente que mamá y papá te deben cariño, te deben atención. Las monedas son algo simbólico, ¿ya? Eso está en internet, lo pueden leer, porque es importante que aunque sientas que te hayan dado súper poco en tiempo, en cariño, en lo que sea, Tú les uno agradezcas. lo agradezca, ¿Cómo lo podemos porque eso buscar lo en internet? potencia. ¿Cómo lo podemos buscar en internet para que la gente ¿Sí? lo... ¿Dónde están las monedas? ¿Dónde está la ¿Dónde están las Sí, monedas? ¿dónde están las monedas? ¿Ya? Sirve muchísimo para la integración de la energía de mamá y papá en el corazón. Todos malos para Porque agradecer, ¿ah? finalmente mamá y papá son mis cepas. Si yo siento que mi mamá me abandonó, o mi papá me abandonó, o ambos, o no fui vista por ellos, o me criaron los abuelos, trabajaban mucho, etcétera, etcétera, la tendencia es que si mamá y papá me abandonaron, o alguno de los dos, yo vengo de ellos, ellas son mis cepas. Entonces lo más probable es que yo aprenda el abandono y yo me abandone. ¿Se entiende? Sí. Yo soy Sí, la pues consecuencia sí. de eso. Por eso es que es tan importante resolver. El seguir entrampado en tengo rabia porque nunca apareció en los cumpleaños, nunca me vino a ver, finalmente tiene muchas consecuencias para uno, más que para la otra persona. Oye, la gente quizás ¿Ya? puede no darse cuenta que le pasa eso, pero si se siente abandonada, que haga eso entonces. ¿Dónde están las monedas? Exacto. Voy a El dos, meterme a ver. El 2 tiene que ver entonces con el agua, con las emociones. Baños de tina, llorar mucho. A través del agua, del cuerpo, uno elimina emociones negativas. Por eso que uno se siente tan bien después de que lloró mucho. ¿Les ha pasado, no? Sí. ¿Te permite llorar, por ejemplo, Sí, totalmente. Eduardo? Sí, absolutamente. Maravilloso, me Soy muy encanta. llorón. Porque hay unas programaciones muy antiguas, los hombres no lloran y todo. Por supuesto que todos lloramos, es una cosa natural del cuerpo. Sentirse ¿ya? vulnerable, se hace bien esta cosa de que uno tiene que andar siempre por la vida como si fuera, Sí. no sé, Rocky, Claro, el Conan, superhombre. claro. Exacto. Bueno, cuando uno llora, cuando uno hace ejercicio a través del sudor, ¿cierto? También, Claro. uno libera emociones negativas. Por eso que uno se siente tan bien después de hacer ejercicio o después de haber llorado mucho. ¿Ya? Entonces, todo lo que sea conexión con el agua es súper sanador. No solamente para los números 2 en desequilibrio, sino que para todos nosotros. ¿Ya? Número 3. El número 3 tiene que ver con el niño interior. Las personas que nacieron, por ejemplo, en marzo. ¿Ya? El número 3 y el número 5 Aquí están en relación con la expresión, con la comunicación. Pero que como acá aparece en marzo, en desequilibrio, ¿ya? Es una persona que quizás va a sentir que cuando pequeña fue poco vista. Porque este número se llama necesito atención. ¿Ya? Y lo que tiene que tener mucho cuidado es con el verbo. Porque tiene mucho poder en el verbo. ¿Ya? El tema es cómo lo utiliza. ¿Cómo a qué te refieres mucho poder en el verbo? Por ejemplo, uno siempre como que está full preocupado, ¿no es cierto?, de no dañar al otro, de no ser insolente, poco respetuoso, pero muchas veces nos decimos cosas terribles a nosotros mismos, desde una crítica, ¿no es cierto?, cosas feas, y no somos conscientes. Nos puede doler mucho que alguien nos diga, oye, gorda, no sé qué, ¿sí o no? Y cuando nos miramos al espejo y uno dice, oye, gorda, oye... Somos muy críticos con nosotros mismos. Se Exacto, y trata a muy veces mal. súper despiadados. Y nosotros somos la primera persona que se tiene que amar y soltar esa crítica. Nunca olviden que hay leyes universales, ¿ya? Y la queja, por ejemplo, el 3 también tiene que tener ojo con la crítica y con la queja. La queja es escasez y la gratitud es riqueza. Nunca se olviden de eso, porque
cuando uno agradece, aunque sienta que tiene poco, lo agradece, se va a multiplicar. Siempre, porque vas a elevar tu vibración. Somos malos para agradecer, generalmente somos Sí, buenos para pedir. somos ¿o no? malos para agradecer, es verdad. Gracias, Felipe, por tu aporte. ¿Viste que te acabo de dar las gracias? Uno debería agradecer porque siempre tenemos bendiciones, por más que Exacto. estemos viviendo situaciones complejas, que ahí yo siempre ocupo un mantra. Cuando uno está viviendo algo complejo que no le gustó, que no esperaba, que le duele, agradezco y bendigo el bien que esto me traiga. Porque muchas veces esa situación que ocurrió en ese minuto, después trajo unos beneficios y unas cosas maravillosas, que en ese minuto estábamos así y no logramos ver. Que a raíz de que perdimos a lo mejor en ese momento una pareja o un trabajo que estábamos súper así como apernados ahí y gracias a que nos despidieron y que lo vivimos en ese momento como algo terrible, a lo mejor eso significó que me moví a otra ciudad en búsqueda de una nueva oportunidad y a lo mejor ahí ya conocí el amor de mi vida. Ese ¿Te dicho, fijas? ese dicho, no hay mal que por bien no venga. Exacto, a Mucho eso se tiene mucho de refiere. eso. Vos siempre es una oportunidad. De ahí viene. Las cosas malas que pueden pasar. Y así Espérame, como que- Sol, Luna, aquí estaríamos hablando de... Sí, bueno, acá este tiene que ver con Júpiter. Para mí es uno de mis números preferidos, el 3. ¿Ya? Se habla del número de la buena suerte, aunque yo no creo en la buena suerte. Uno se la genera, ¿ya? Siempre hay una causalidad. Pero en realidad lo que tiene que tener cuidado el 3 es con el verbo, porque está en desequilibrio, ¿ya? Entonces, en otra numerología se llama diabólico divino. ¿Por qué? Porque tiene el número 3 la posibilidad de bendecir o de maldecir con la palabra. No solamente a otros, sino que a uno mismo. Eso es uno de los grandes temas del número 3. Mira, ya, y espérame, como yo soy de marzo, entonces quiero hincarle un Debe ser poquito una más al consulta- diente. una Déjame. consulta personal. Este niño Pague el interior, bono. este niño interior, no es que los Piscis seamos infantiles, sino que hay que trabajar la infancia para después no Igual, no lo descartemos del todo. ¿eh? Es que depende, porque este número lo que te está diciendo acá, si tú naciste en marzo, Marzo. lo que te está diciendo acá es que uno de tus grandes desafíos es lograr ser tú mismo. Y mira en el mundo que tú estás, la televisión. Entonces hay mucha opinión en el afuera, no solo de la familia, de las amistades, sino Claro. que además de las personas, de tu público que te sigue, de tus Exacto. fans, ¿cierto? De las personas que ven el matinal de TVN todos Yo los la sigo días. hace Los, años. mari- la los Mari. marilovers. Entonces, acá tienes un gran desafío Pero de chiquitito lograr la ser tú seguía. misma. Siempre ser fiel y leal a ti. Exacto. Eso es, porque es que Sí. no, es que en estos La María números, sabe. sobre todo cuando recién empiezan su vida, le da mínima mucha importancia al afuera, a lo que dice el resto. Y les duele mucho el afuera. Entonces, lo que tienen que hacer es justamente volver al interior y ser ellos mismos. Oye, Siempre. este matinal nació en marzo. Mira, Mira, lindo, ¿viste? Júpiter. Perdón, ¿diciembre no entra acá también? ¿El 1 y el 2? Sí, pero el 12 es un número kármico, entra Ya, en otra entonces, categoría, lo pero dejamos también, ¿sí? Sí. El 12 habla de una persona que va a tener, si el 3 es el niño interior y todo eso, y lograr ser uno mismo, no criticar, tener cuidado con la palabra, entre otras cosas, y el no sentirse muy como visto, ya que son los temas que va a tener que trabajar. En diciembre van a tener esos mismos temas, pero además viene de un número karmático que se llama el síndrome de Peter Pan, que es como personas que van a madurar mucho en algunos aspectos de su vida en la medida que vayan creciendo y teniendo más años a través de la experiencia, pero van a haber otros aspectos que van a ser como muy infantiles en la persona, súper inmaduros. Por ejemplo, son esas típicas personas que a lo mejor son padres y juegan de igual a igual con el niño, pero está bien Que la al parte principio lúdica. no lo agradece. Está bien la parte lúdica, que es maravillosa, nunca dejar el niño. Pero, por ejemplo, cuando se tienen que hacer responsables, claro. por ejemplo, de pagar el colegio o de, Falta de o de- madurez. o de trabajar, a lo mejor esa persona vive con la mamá y no quiere trabajar porque le falta un poco, el niño rehuye de las muchas veces o de las responsabilidades o la entiende inadecuadamente o quizás en otros aspectos de madurez emocional, pero le cuesta crecer. Por eso tiene que ver el 12. Hay aspectos que les cuesta crecer y madurar, ¿ya? Independiente de la edad que tengan. El 4. El 4. Los Aries. Bueno, claro, ahí el 4 tiene que ver con el trabajo. Entonces la idea es no ser trabajólicos, porque hablaba un poco antes de cuando uno encuentra la paz interior, ¿cierto? Hay muchas personas que creemos que uno viene acá a hacer cosas y a tener cosas. Y nos validamos muchas veces a través de un título, a través de un auto, de una casa, del éxito, ¿sí o no? Del reconocimiento de los demás. Pero en realidad pocas veces le damos importancia al ser. Entonces, cuando uno se va al ser y no al hacer y al tener, exclusivamente, ahí es donde uno comienza a encontrar la paz interior, ¿ya? No ser trabajólico, dejar tiempo para mí, es súper importante, ¿ya?
Porque el número 4, esta relación con el trabajo, como están en el mes, podría estar en desequilibrio, entonces entender mal el trabajo. Quizás viví una situación donde mamá o papá viajaba mucho, se perdían hasta los cumpleaños. O trabajaban mucho y no tenían tiempo. No tenían tiempo sola en la casa. y tú diste en el clavo, tiempo. También tiene que ver con el tiempo. El sentir y darle todo el tiempo, por ejemplo, al trabajo en algunos casos y tener poco tiempo para mí. Porque si uno se organiza bien, el 4 en luz es una persona segura, que se organiza bien, es el hogar, son los ancestros, pero en desequilibrio como estaría acá en el mes de abril, es donde yo tengo que tener mucho ojo de cómo me organizo y cómo distribuyo ese tiempo. Y sobre todo dejar tiempo para, ¿no es cierto?, el ser, tiempo para mí, para las cosas que me gustan, porque muchas veces las personas del 3 tienen que ver con la felicidad. Muchas veces las personas dicen, los 3 sí, yo quiero ser feliz, pero yo les recomiendo, escriban en un papel, porque la energía de escribir tiene una energía muy power. ¿Qué es la felicidad para mí? Ok, primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué cosas te hacen feliz? Por ejemplo, ir a la playa, pintar, ok, bailar. Tercera pregunta, ¿cuántas veces a la semana tú haces alguna de esas cosas que escribiste en esa lista que te gusta hacer y que te hacen feliz? Y tú haces un checklist y ahí te vas a dar cuenta si realmente estás comprometida con tu felicidad o no. Porque si dices sí quiero ser feliz, no haces nada, no estás comprometida. ¿Ya? Número 4 entonces, dejar tiempo para mí, muy importante, no reprimir emociones. El 4 se relaciona con la rabia. La rabia es una emoción que siempre se tiene que descargar. No hay otra manera de manejar adecuadamente esa emoción. Se descarga. Se descarga, tú puedes gritar. Por ejemplo, el mascar una manzana, liberas rabia. El gritar, eso como irse a una montaña a hacer... Gritar, yo a veces los semáforos grito sola. Pero me fijo, La me gente aseguro, que la debe mirar al lado. me aseguro que no haya nadie al lado. Es que me gustó esto que estás Adentro del diciendo. auto cruzando el paso cebra. No, ahí no. Cuando está así con todo el Pero, mundo, no. ¿sabes qué? Detengámonos ahí, porque me gustó por cosas prácticas, porque muchas mujeres que nos están escuchando deben decir, pucha, me encantaría poder hacer lo que me estás diciendo, tener tiempo para mí, pero la realidad es que está lleno de mujeres que, aunque les gustaría, no tienen tiempo para ellas porque no les da la vida, porque el trabajo, los hijos, la casa y llevarlas sola, definitivamente no hay tiempo para ellas. Entonces quizás con ejercicios como lo que tú dices, pegarte un buen grito, también uno como que compensa de alguna manera. ¿Qué cosas se pueden hacer? Sí, mira, claramente hay personas que tienen más cargas, ¿no es cierto?, laboral, o quizás tienen muchos hijos y pocas personas que le pueden dar una mano a ayudarlas, y obviamente se entiende que tengan menos tiempo para ellas, pero el tema es que mientras cambien esa creencia, también van a poder co-crear una realidad diferente, y a lo mejor van a encontrar una amiga que le va a decir, yo te ayudo, y se va a dar una realidad diferente. ¿Entiendes? Peguémonos un grito todos juntos a ver cómo se siente. Pero, Sí, peguémonos un grito. Pero Querida, sí. tú nos enseñáis cómo. Sacando Hagámoslo, la hagámoslo. rabia. Ya, Primero sacando es como- rabia. es como si Vamos a algo- parecer loco. ¿Solo el grito o le ponemos palabras? Pero todos. Con el cuerpo y todo, yo creo que no es A ver, ya, sentado, es enséñanos parado. cómo, es enséñanos parado. cómo. Ven, feliz. Un adjetivo. Yo le puedo enseñar lo Señora, que yo usted en hago. su pero- casa. Con alguna yapa. Prepárese. solo grito. Señora en su casa. ¿Puedo Póngase poner- frente al puedo meter un nombre? televisor, mírenos y haga caso y usted va a gritar como la Kenita nos va a enseñar hoy día. Ya. Gestión de emociones. Gestión de emociones. Vamos, me gustó esto ya. Yo creo que es súper importante no hacer como, no, sino Claro. que conectar realmente con algo que las personas puedan recordar en su casa que les da rabia. Por ejemplo, en la mañana tuvieron una pelea con la pareja, con el marido, no sé, o una situación que les dio rabia con el jefe y uno entonces se conecta con esa sensación. Espera. Primero tú lo Con vas esa a hacer y imagen. después nosotros te vamos Claro. a seguir. Primero tú enséñanos a todos. Claro. No, todos juntos, que así uno en grupo grita más fuerte, ¿o no? Ah, puede Suena ser. más fuerte. Sí, No sí, sabe. ya, todos Ah, juntos, pues, todos juntos, miren. sí. Les invito a cerrar los ojos, Ya. conéctense con algo que les dé mucha rabia. Puede ser del pasado, más actualizado, da lo mismo. Algo que les da mucha rabia. Visualicen dentro de ustedes casi como que tienen una masa, un color, a lo mejor oscuro así, dentro de rabia. Y la rabia como que te activa, ¿se han fijado, no? Sí, porque es una energía como fuerte. Lo ya, único que me ok. activa es la radio. Y ahora a la cuenta de 3, a través de un grito van a sacar esa rabia, pero con todo. 1, 2, 3. ¡Está buenísimo! Igual ayuda. Está bu- la Es una cara de loco terapia. que tenemos que haber tenido. Es gratis, lo puedes hacer en la casa, ojalá solo, obviamente. Bueno, ¿cómo se Me siente? siento más livianito. ¿Cómo te sientes, Tarzán? ¿Sabes qué me quedo gustando? Voy a la reunión Gritaron. de pauta hoy día. Gritaron. La reunión de pauta van a ver hoy día la reunión de pauta. Mi Tarzán, mi Todos Tarzán. gritaron. Ya, pero todos ¿Pero por juntos. qué no gritaron ustedes? Sí, porque no tienen rabia tal vez.
Todos tenemos Gritar en rabia tonel siempre a menor o mayor escala. El tema es no Sí. acumularla, porque la rabia desde la Exacto. medicina china se va al hígado. ¿Ya? Acá, así como el uno tiene en desequilibrio en las rodillas, la rabia se va al hígado. ¿Ya? Pero, Kenita, dime una cosa. ¿Qué Ya. pasa si cuando uno hizo el ejercicio contigo y se le vino la imagen de una persona? Bueno, No estoy diciendo por mía. O puede que sí. Ah, no un sé. ejemplo, Tal un vez quizás ejemplo. sí. por ahí. Deja Tal tranquila vez a quizás por Pablete. ahí. Oye, Interesante. Mira, yo recomendaría hacer este ejercicio, sacar la rabia y después hacer Hoponopono. ¿Conoces Hoponopono? Ah, está ¿Hoponopono? bonito. No, ¿Sí? no, ¿qué es Hoponopono? De Bueno, agradecimiento, viene de Hawái, limpia memorias ancestrales, pero a través, hay grandes frases de eso, lo pueden ahí googlear, pero es con H. Pero se simplifica en 4 palabras, que es lo siento, perdóname, gracias, te amo. Sí. Esas Ah, 4 hay unas palabras, pulseras si de se te eso. aparece, sí, si se te aparece una persona, algo tienes que sanar ahí. A veces uno trae información de otras vías para lo que creemos en la reencarnación. Entonces repetir estas 4 palabras con la persona al frente también te va a ayudar a limpiar memorias, Lo porque siento, perdóname, a veces uno perdón. no sabe. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Son 4 palabras sanadoras. Repetirlo como un mantra. Lo siento, y vas limpiando memoria. Oye, esto es tan poderoso, ¿puedo contar Sí, algo? sí, dale, Yo dale. lo hice la otra vez, ya lo había hecho hace mucho tiempo y me pasaron cosas súper heavy. Yo un día lo hice como 3 días seguidos. Y al 4.º día me llamó Marcelo Ríos. Te prometo. Y yo A ver, pensé, a ver, a ver, a ver, y a le ver. juro, Espérate, espérate, espérate. y le juro por Dios, es que lo cuento solamente para que vean lo poderoso que es. Tú no lo hiciste limpia por eso. memorias. No lo hiciste. No, yo no lo hice eso. con una cara de persona, nada. Yo cada cierto tiempo voy probando ejercicios ancestrológicos, Hoponopono. Y te prometo que cuando escuché su voz que me dejó un mensaje, quería hablar conmigo, yo dije, este es Kramer, obvio, no, ni una posibilidad que sea Marcelo. Pero espérate, esto fue hace Imagínate, poco. hace poco, imagínate como 15 años haciéndome bolsa así, su peor error, esto, lo otro, ni una posibilidad que sea él. Y apareció. Y de verdad les digo que, ¿por qué les doy este ejemplo? Con mi experiencia personal. Porque hasta lo que parece imposible, sí se puede solucionar y sí se puede dar. Y apareció de manera conciliadora, Sí, sí. como reconciliándose ambos. Sí, o sea, hablamos de otros temas, pero, pues salió en la pero noticia, se dio ¿no lo eso. viste? Claro, lo Pero contaron. se dio claro. eso. Pero no, lo tiene interesante es razón. cómo llegaste a eso. Claro. ¿Por qué o sea, pasó? ¿Cuál es tu que justo interpretación? antes, les prometo, justo antes había hecho el Hoponopono. Bueno. Porque las personas a veces no creen que la energía, ¿no es cierto? Cuando uno mueve energía positiva y todo eso, se van a dar estas cosas. Dicen, no, aquí hay 4 palabras, van a cambiar la realidad. Sí, son poderosas. Ay, no, espérate, que Son esto lo poderosos. encuentro Por eso demasiado doy el bueno. espérate. ejemplo. Este Hoponopono, ¿Hoponopono? Así se escribe. Hoponopono, lo Hoponopono. siento, perdóname, te amo, gracias. Sí. Se repite como un mantra. El mantra es lo que uno va repitiendo constantemente. Sí. Este ejercicio lo hiciste durante varios días. Sí. ¿Cuántas veces lo repetías? ¿Cómo era? 3 días lo habré hecho. Y Una cuánto- frase más larga, pero repitiendo esas palabras, hay una frase más larga que dice, Divino Creador, mira, ahí la puedes leer en internet. Hay y una esto es- general y hay una que es con una persona, que por ejemplo tú pones una persona y dice, querida niña, ve a la fuente, limpia todas las memorias que tienes con XX. Eso también se hace, pero no es lo que yo hice la general. Y apareció Marcelo. Lo encuentro impresionante. Sanando y tú le hiciste 4 todas las días seguidos. rencillas que yo siento que fue súper liberador tanto para mí como para él. Claro. Qué bonito. Y fue súper lindo, por eso Qué que te digo buena. que Qué buena. es súper poderoso. Sí. Por eso estoy dando este ejemplo. Es súper poderoso, Y la esto- palabra hablada. Pero es que, ya, a ver, esto uno lo hace una vez al día, con uno es suficiente durante 4 días. Háganlo a conciencia, uno lo puede hacer por muchos días, lo puedes hacer una vez al día, lo puedes hacer varias veces al día. Bueno, acá hay un método de sanación de Nikola Tesla que habla del 369, que a veces que tú repitas algo 3 veces, después 6 y después 9 veces. Ahí cada uno busca la fórmula que más le acomode, pero ya haciéndolo así, es como para no meter así como una fórmula así como rígida, sino que cada uno hace lo que siente en el corazón. Pero funciona y es súper poderoso. También puede Está ser con bueno, uno es mismo. ancestral. Esto que tú decías que uno es muy Claro. crítico a veces o que no se quiere lo suficiente, que no Claro. hay tiempo, lo pueden repetir pensando en ustedes Claro, es mismas. que María Luisa, lo que pasa es que esto te va a ayudar también a perdonarte, a mover energía
que tú tienes que liberar y sanar dentro de ti. Hagamos lo siguiente, es que como no quiero que la gente que los otros Sí, meses sigamos. se quede con las ganas, Volvamos a nuestro yo asiento, creo que, Felipe. Que Nita Pero tenemos que que era- dejarla amarrada había al que hacer inmediato ejercicio. y que venga otro día Perdón, solo para el Hoponopono. Hoponopono. Feliz. Abril, el Ya, 4, súper rápido ¿algún entonces. planeta? Bueno, ¿Estamos Hoponopono. cortos de tiempo, poquito? No, ¿Lo no, vamos no. rápido? Vamos hasta la 1. No hay 5. problema. Estamos perfectos. Vamos hasta la 1. Leito me Entretenido. hace así o me hace así. Ya vamos partimos, bien, ya ok. que Nita, no podemos Número cinco. parar. Planeta. Este tiene que ver con Rahu, que ¿Cómo es se escribe? Rahu. R-A-H-U. Ah, perfecto. ¿Qué es Rahu? Es un planeta, pero también tiene que ver con el planeta Tierra. ¿Ya? Perfecto. También tiene que ver con la Tierra. ¿Ya? Porque tiene que ver con los ancestros. El número 4 se le recomienda conectar con los ancestros, poder averiguar de las historias familiares mientras los padres estén vivos, aunque toda la información igual la tenemos en el inconsciente. Lo que no sabemos a nivel consciente, los secretos familiares, todas esas cosas, igual está la información en nuestro inconsciente y nos afecta, ¿ya? Pero mientras más podamos averiguar de las historias para poder buscar patrones, qué le pasó a tal persona, muertes tempranas, a qué se dedicaron. Las profesiones incluso se habla de que cuando uno las elige, tampoco las elige tan libremente. ¿Ya? Hay veces que, por ejemplo, a algún ancestro se le murió alguien en los brazos y no, algún ancestro y no pudo hacer nada, y esa persona, generaciones después, va a venir a compensar y esa persona va a ser médico, por ejemplo. O alguien que pasó algo en un incendio y no pudo salvar a algún ancestro, esa persona, vidas después, va a ser bombero, etcétera. No somos tan libres para elegir pareja ni profesiones como pensamos. Por eso que es importante acceder al inconsciente y poder limpiar, ¿no es cierto?, y liberar lo que necesitamos sanar. ¿Ya? Ok, ¿Vamos al 5? vamos al 5. Voy a borrar. ¿Anotaron ya? Puede ser aquí si quieres, ¿Sí? para que queden los números ahí para la gente que se está Claro, hasta el incorporando. 5. El 5, Mercurio. El 5 tiene que ver con Mercurio. También tiene que ver con la comunicación, ¿ya? El 5 se representa muchas veces con un pentagrama. Mi modelo, por favor, ¿me puede hacer una estrella de 5 puntos? Sí, claro. El 5 vendrían a ser los Tauros. El mes 5, claro, mayo. Mayo. Bien, muy bien. 5. Cuando la estrella está así, ¿ya? Esto significa comunicación, versatilidad, el 5 en luz. Pero cuando esto se invierte, que incluso algunos grupos bastante, no sé, con energía compleja, ¿cierto? difícil Usan esto hacerlo. como símbolo al revés, no sé si Sí. lo han visto. Sí, porque el macho Ok, cabrío y porque todo. la Sí. estrella invertida significa caos, Sí, ¿ya? desorden. Desorden. Entonces, cuando el 5 está al revés, que en el caso, o sea, la estrella invertida, que en este caso, como la fecha de nacimiento, estamos hablando del mes de nacimiento, que es un karma, por lo tanto es un número que está en inarmónico y que nosotros tenemos que hacer un trabajo espiritual para equilibrarlo. Hay que equilibrar el 5. Qué ¿Ya? difícil hacer la estrella al revés. No, pero mejor ni la hagas para que no entremos en esa energía. Está Ay, aquí. toda la razón. Está Bien. aquí, para no darle energía, Sí, ¿cierto? no le demos fuerza a eso. El pentagrama, versatilidad, una persona súper inteligente, buena para muchas cosas, la comunicación. Cuando se invierte, que es la persona que nace en mayo, tiene que tener mucho cuidado con el verbo, con la impulsividad. Porque son personas que a veces pueden ser muy impulsivas con el verbo y después se arrepienten. Pero tienen el don de con estas puntas darle al otro justo donde más le duele. Porque Son tienen un hirientes. don. Son súper hirientes. Pero después se arrepienten, ese es el tema. Y ni hablar si tienen más, además se en desequilibrio, que entran en la culpa. Y al final es todo un círculo vicioso que solamente se hacen daño entre las personas. Cuidar los impulsos con el verbo. Especialmente con el verbo. ¿Ya? El 5 tiene que ver con la libertad, entonces en su luz, con ser libre. Entonces cuando está en desequilibrio podría la persona sentirse que no tiene libertad, ¿ya? O caer en el otro extremo como del libertinaje, personas que les cuesta comprometerse, que prefieren estar solas, como que el otro como que no tienen mucho miedo al compromiso, ¿ya? O si están en una relación se sienten ahogados, como que están en una cárcel. Les cuesta vivir una relación que la sienten como en equilibrio con el otro, con el compañero, con la compañera. ¿Ya? Y el 5 tiene que ver con el sistema nervioso, eso es lo que se tienen que cuidar. ¿Ya? Y además, este 5 podría ser incluso mucho más inflexible, ¿ya?, que el mismo número 4. Que aquí en el número 4 me faltó poner ahí que es una persona más bien cerrada, más bien rígida. ¿Ya? Aquí. El 4 es una persona más bien rígida, cerrada, por eso que reprime emociones, en especial la rabia, que está con el hígado.
¿Ya? ¿Y en qué se nota? Las personas 4 en desequilibrio, uno de sus puntos débiles es la columna vertebral, porque la columna representa tu estructura. Claro. ¿Sí? Ok, 5 entonces, sistema nervioso. Son personas que a veces son muy ansiosas, impulsivas, tienen que tener mucho cuidado con el verbo, de lo que le dicen a los demás y lo que se dicen a sí mismas. Número 6. Sí, ahora sí que voy a tener que borrar porque ya en algún ¿Sí? minuto sí. ¿Sí? Sí, lo anotaron, le tomaron fotocopia. ¿O acá? sí. Oh, claro. Es que 6 nos Como van a ustedes quedar. quieran. Sí, porque ¿Sí? después vamos a tener que seguir. Ok. El número 6, bueno, y aquí tiene que ver con Mercurio. El número 6 tiene que ver con Venus. Con Venus. ¿Ya? Oye, los Este era que Mercurio, no ¿no? alcanzaron a anotar lo pueden Sí, ver en Mercurio. en nuestras redes Buenos Días TVN. O me Y llaman ahí y voy y pueden lo hago de revisar nuevo. también su signo, qué número es y lo que Perfecto. significa según lo que nos está diciendo Kenita. Oye, dice Eduardo que lo llaman y, Voy a las y él viene y casas. lo hace de nuevo. Sí, no hay problema. Ok. A ver, Número no, 6. mayo, junio. El número 6 representa el amor en la numerología de los planetas, que es la numerología hindú. Tiene que ver con Venus, tiene que ver con la familia, tiene que ver con la pareja, tiene que ver con la armonía. Estos números cuando están en desequilibrio es un clásico que siempre tratan de armonizar el afuera. Vienen a ser los Géminis, ¿cierto? Los de junio. Que depende porque son mitad de mes. Géminis, Géminis. Ya, lo que pasa es que, claro, como es hasta el 21, ahí se Claro. topan, claro. Las personas que nacen en junio, ¿ya? Pareja, familia, amor, armonía. ¿Júpiter me ¿Ya? dijiste? ¿O Venus? Venus. Venus. ¿Ya? Entonces, cuando están en desequilibrio, tienen que tener mucho ojo con la culpa, lo que hablamos hace un rato atrás. La culpa siempre va a llevar a un autocastigo, ¿ya? Es como muy importante desarticular eso, porque uno no repara nada. La forma de entrar en un carril energético y una forma de funcionar, una dinámica luminosa, es cometer un error, porque todos cometemos errores, porque no Obvio. somos perfectos, Obvio. por eso estamos acá para aprender, y me hago 100% responsable. Por ejemplo, si un 5 se desequilibró, se le dio vuelta el pentagrama y insultó a alguien, pero le dijo pero de todo, el número 5, porque es impulsivo con el verbo, ¿ya? Estas personas también tienen que cuidarse la tiroides, ¿ah? Los 5 es un clásico que tengan Mayo. problemas de la tiroides, ¿ya? Porque tienen problemas aquí con este chakra que es la comunicación. No se comunican adecuadamente. Ese es su aprendizaje que tienen que hacer. Entonces, insultó a una persona, ¿cierto? Y se empieza a sentir culpable y después se autocastiga, ¿sí? Esa es la dinámica que casi todos hacemos a nivel inconsciente. Cuando uno detecta esto y toma conciencia, dice, yo no quiero más esto para mí. Y entonces se mete en otro carril energético más luminoso y dice, yo me voy a hacer 100% responsable de cada palabra que salió de mi boca, si insulté a alguien, y de ahí veo cómo lo reparo. Si las palabras ya se las dijiste, la forma de reparar es quizás ir donde la persona y decir, ¿cómo puedo reparar esto? Me equivoqué, lo siento, ¿cómo lo puedo reparar? Estás haciendo algo, ¿se fijan? Pero no te estás autodestruyendo. Y sí estás haciendo algo por arreglar las cosas. Obvio. ¿Ya? Entonces, súper importante, los números 6 en desequilibrio, otra cosa que tienen. Tratan de armonizar el afuera y no se dan cuenta que para que ellos realmente armonicen el afuera y sean una contribución a la armonía en donde quiera que estén y con quien sea que estén, tienen que armonizar su interior primero. ¿Ya? Son personas que generalmente desordenan el árbol familiar ¿Cómo así? porque toman roles que no les corresponden. Por Ah, ejemplo, esto son que la explica. mamá de la mamá. Ah, claro. Tu mamá tiene su mamá, tiene una abuela. Sí, Tu abuela claro. es la mamá de tu mamá, tú no puedes ser su mamá. Tú siempre la puedes ayudar desde la hija. Es importante mantener los roles familiares. ¿Por qué? Porque si uno no los mantiene, se entra en un desequilibrio que al final vas a tener consecuencias tú, vas a tener consecuencias tu descendencia. Sí. Es como que en una habitación cada uno tiene su silla con su nombre. Sí, pasa Ese es el harto, sistema familiar. pasa harto. Pasa mucho. Oye, yo me creía la mamá de mis pololos, yo me acuerdo. Cuando recién empecé a pololear era como la mamá. Se da Pareja, todo eso, ¿eh? pareja, la pareja tiene que estar de igual a igual. Si yo me pongo de mamá de mi pareja, yo me pongo arriba y la relación no funciona. Se da harto eso, que más Súper que harto. uno O ser de los el papás, papá, se uno da. ser el Sí, papá de la papás. pareja, Sí. sino que y como que el hombre nos gusta y como un poco así que nos cuide, como que nos ponemos medio vagos, porque le metió como Bueno, vamos a hacer. Claro, no, y hablan, por ejemplo, oye, es que Mamones, este hombre, sí, por ejemplo, ¿cómo dicen, es? es que este hombre es súper mujeriego. Es que no es porque sea ni una Leo. mala persona, ni porque sea bueno para el deseo, como dicen. Seguramente si tú vas a su infancia, es porque a nivel inconsciente tiene carencia de mamá y buscan las mujeres a la mamá. Y cuando no la encuentras es cuando empiezan a
a tener temas de que pelean, terminan, ocurren cosas que no están muy en relación con el amor, ¿se entiende? Porque todos nosotros a nivel inconsciente vamos a tender a pasarle la cuenta de nuestros excesos o carencias que tuvimos con los padres, lo vamos a tender a pasarle la cuenta a la pareja, a nivel inconsciente. Por eso hay que trabajarse para no pasarle la cuenta. Exactamente, claro. por eso que siempre que vivas algo y que se te repitan patrones de situaciones que el jefe te abusa o que tu pareja te pone el gorro y es infiel o lo que sea, siempre pregúntate, ¿qué hay en mí que yo estoy Que eligiendo atraigo eso, claro. y atraigo estas situaciones y atraigo estos tipos de personas? O dejo que me pase. Claro, pero en el fondo siempre soy yo. Y ahí es cuando uno se hace responsable. Mira qué interesante. Y uno dice, no, pero es que el otro tuvo la culpa. Mientras yo viva culpando al afuera, nunca voy a mirar hacia adentro. Por eso que está el gran mensaje de las salidas hacia adentro y el momento de introspección en el 2023. Siempre 6. somos nosotros. Lo que nos ¿Ya? dibujaste al comienzo del 6, que era ese 6. El 6. No en la fichita. Eso, las salidas hacia adentro. Bien, entonces, importante mantener los roles del árbol, porque si yo los desequilibro, sobre todo para cuidarme a mí y a mi descendencia, no tomar roles que no me corresponden. A todo esto Mi para mamá que- tiene su mamá, que es mi abuela, yo no soy su mamá, la puedo ayudar siempre, pero desde la hija. Claro. ¿Ya? Pero muchas veces en general esa carencia, todo viene de chicos que te hacen o te ponen ese rol los mismos papás y te lo tienes que trabajar hoy día. Que quiero dejar en claro porque tú estás hablando cuando están descompensados de alguna manera, en desequilibrio. No es que todas las personas que nacen en esos meses sean así, es cuando no están equilibrados. Es que lo que pasa es que todas las personas que nacen en este mes es un trabajo que tienen que hacer. A algunos les va a pegar más la culpa, a otros les va a pegar más que se cree la mamá de todos los hermanos, ¿entiendes? O la Sí. mamá de las parejas. O sea, esto es lo que significa todo, pero a mayor o menor escala, estos son a grandes rasgos lo que van a tener que trabajar. Ya. ¿Sí? No hacerse cargo de cosas que no le corresponden, porque generalmente estas personas toman mucho cargo a nivel sistémico, del sistema familiar, mucho peso, ¿ya? Importante eso, mantener los roles es súper saludable para todos. Ok, número 7. 7. Sí, Julio. bueno, el número 6 va a tener que ver con el corazón. Si ustedes ven personas que fallecen de infarto o que sufren infartos muchas veces, porque el 6 se relaciona con el abandono, ¿ya? Que no es que te hayan abandonado muchas veces. A lo mejor por una situación familiar, la mamá y el papá tenían que trabajar mucho por necesidad y te crió una abuela, un abuelo. Eso la niña o el niño, por más que la abuela haya sido brillante, la mejor persona, igual ese niño y esa niña a nivel inconsciente es donde está mi Queda. mamá, donde está mi papá. Que ese registro. Y se crea la herida del abandono, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo salgo al amor y me emparejo, siempre voy a tener mucho miedo a que me abandonen, porque traigo esa herida. Y entonces el otro es como que me meten el dedo en la herida y obviamente más me va a doler porque ya tengo una herida, ¿ya? Por eso que te digo que siempre soy yo. Ese es el 6. Ese es el 6. Entonces el número 7, Que corresponde a Julio. ¿ya? Son personas que van a tener que, su punto débil va a ser todo el sistema respiratorio, específicamente los pulmones, porque está relacionado con la pena, ¿ya? Muchas veces cuando se mezclan con otros números, estos números son bastante como depres, ¿ya? El número 7 en desequilibrio tiene que ver con el sentirse solo, ¿ya? Y lo que tienen que aprender con la vida es que finalmente a veces pueden estar rodeados de muchas personas y igual se van a sentir solos, hasta que no reconozcan lo maravillosos que son y que se empoderen y que se conozcan y que se den cuenta que siempre en el aquí y en la ahora van a haber seres para los que creemos en los ángeles o en energías luminosas que nos acompañan. Nunca vamos a estar solos. Además que está nuestro ser superior, bueno, recibe varios nombres, nuestra divinidad, que siempre está con nosotros, ¿ya? Entonces lo importante es conectar realmente con esa sabiduría para darse cuenta que nunca hemos estado solos, ¿ya? Porque si no podría traer mucha depresión, mucha sensación de soledad. Entonces son las personas que, claro, se van a emparejar y un día el marido o la pareja no los va a llamar y es como que les van a meter el dedo en la herida porque hoy no me llamó y yo que lo necesitaba, ¿entiendes? Y les va a doler mucho porque traen esa herida. A veces dependen mucho, son dependientes emocionalmente, como los números 2, son súper dependientes emocionalmente, pero van a depender de otros que lo acompañen porque los va a ayudar aparentemente a aliviar el dolor. Pero la compañía tiene que ser desde uno, no depender de la afuera, porque las respuestas están y todo está dentro de nosotros. Es como generar más amor y darnos cuenta que nunca hemos estado solos. Que siempre mi primer gran amor es uno mismo. Eso es.
¿Ya? Bonito. Qué ¿Tú bonito. qué Bonito. número eres, Kenito? Tiene que ver con qué tú. ¿Ah? ¿Tú qué número quién? eres? ¿En qué mes? ¿Sí? Sí. Octubre, 10-1. Sí. Que ya vamos a llegar la al gente 10 si que- alcanzamos. Ustedes me dicen cómo vamos de tiempo. Sí, vamos. Sí, bueno. dale. Ya. Dijimos que este era Démosle Venus, el el 7 tiempo a la son... gente. Ketu, con cada kilo. Con ¿qué tú? Ketu. Bien. Número, entonces, depresión acá. Depresión. Ya, eso es lo que hay que tener cuidado. ¿Ya? Ah. Penas. Es como liberar todo esto. Entonces, cuando a uno le toca año 7, que eso se calcula con el año actual y con tu fecha de nacimiento, se te invita, pero así, al hueso, a trabajar todo lo que tiene que ver con la soledad que a lo mejor sentiste en la infancia. ¿Ya? Porque además después estos son como la base, pero después los números se van mezclando. Bueno, número 8. 8. El número 8 tiene que ver con el éxito, con el dinero. Por eso que en Hong Kong y en algunos lugares así como de la cultura oriental, muchas veces los teléfonos que tienen 8, las patentes, se venden más caras. ¿Sabían eso? No. Porque el 8 es el dinero y el éxito. Sí, sí, Oye, la sí. Kenita que estudia. Bueno, también se habla de que el número 8 es como... mira, en el fondo el 8 es así, mira. Cuando está así, es un 8, ¿cierto? Este habla de una persona que hace negocios, ¿ya? Cuando el 8 está así, Acostadito. Infinito. acostadito es el infinito. También se llama lemnis kata. Y esto es el perfecto equilibrio entre lo material y lo espiritual. Cuando el 8 llega a eso, adquiere un nivel de conciencia superior, ¿ya? El 8 va a tener que ver con la autoridad, ¿ya? Tiene que ver con la ira, acumular ira, por situaciones que sentiste a lo mejor injustas, etcétera, etcétera, ¿ya? Tiene que ver con ira. El número 8, una de las cosas que va a tener, que a veces como el número 8, si lo miran grafológicamente, es como un número gordito. Sí. Es un número que Me va a tender encanta a ser lo- ansioso, que se va a tender en desequilibrio a ir al futuro y que va a tener tendencia a engordar en algunos casos. ¿Ya? Ansiedad, eso. Y tiene que ver con Saturno. ¿Ya? Muchas veces se relaciona también con la autoridad, es típico el jefe, a veces el padre, se relaciona muchas veces con lo masculino. ¿Ya? Número 9. El número 9 tiene que ver con Marte. ¿Ya? En su luz es el humanitario, ¿ya? Es un líder espiritual, una persona con mucha sabiduría, con mucha intuición. Pero en el mes de nacimiento, el mes 9, en septiembre, se lee en desequilibrio. Por lo tanto, hay que hacer un trabajo espiritual. Lo maravilloso de esto es que si usted tiene un número en desequilibrio, que todos lo tenemos porque todos nacimos en algún mes determinado, lo interesante es que cuando uno conoce esta información, puede ponerle más atención, hacer los cambios, y cuando uno realiza este trabajo espiritual, sale de ese karma y se ilumina y es como que se te arregló la vida, como que vi la luz. Por eso es que es importante esta información y los mensajes que ahí hay. Repíteme, ¿Ya? por favor. Septiembre. Marte tiene que ver con el planeta Marte, ¿Ya? que en realidad está como asociado a la guerra. Entonces muchas veces hay como una guerra interna. No sé si se han sentido en alguna vez en sus vidas como en una situación que es como que tienen contradicciones internas. ¿Les ha pasado? Sí. Ya, a mí me pasaba, por ejemplo, no sé, tenía 25 años y era como que, por ejemplo, me ponía a pololear y quería estar sola. Como que quería mi independencia, que no me obligaran o que no, en el fondo, que no, de alguna forma como que me quitaran mis libertades o ser yo. ¿Te fijas? Pero cuando no estaba en pareja, lo único que quería era estar en pareja. Estoy dando un ejemplo, que es Sí, una sí. contradicción interna, ¿ya? Y una nací un 16, que es un número kármico, por eso que también me costó encontrar la estabilidad. El 1 quiere estar solo y el 6 quiere la familia, el amor. ¿Qué es un número kármico? Es que pertenece a la numerología kármica, que la suma, o sea, en el fondo, la presencia de esos 2 dígitos significa algo, es un trabajo adicional que uno va a tener que hacer. ¿Ya? Bien. Septiembre, guerra interna, contradicción, muy bien. Son personas que tienen que trabajar el perdón. Para los números 9 en especial se recomienda el Ho'oponopono, que trabaja el perdón. Perfecto. Porque, por ejemplo, ancestrológicamente, si yo no perdono a papá y a mamá, yo no me puedo perdonar a mí misma. Y ahí está, ahí lo tienes al lado. Es Lo clave. siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.
Son 4 palabras del Ho'oponopono que son muy poderosas, pero también ustedes en internet pueden buscar frases que son mucho más largas donde se pide limpiar memorias ancestrales y todo eso. Son súper poderosas, ¿ya? Muy bien. Ok, trabajar el perdón y trabajar el desapego. ¿Ya? El número 9 también de alguna forma tiene que ver con decepciones con la familia que están relacionados con abandono. Cuando te cría otra persona, etcétera, etcétera. ¿Ya? Cuando te cría otra persona, el número 9, los que nacieron en septiembre, eso que te crió otra persona, ¿eso tiene que ver con el desapego? Claro, el adulto dice, a mí me crió la señora que trabajaba en mi casa, que era un 7, que era una señora maravillosa, que yo la amo, que es como mi mamá, o me crió una abuelita que fue excelente, pero ese es el adulto que racionaliza porque dice, ¿por qué mi mamá y mi papá estaban todo el día fuera de la casa trabajando? Ese es el adulto que empatiza, comprende y también de alguna forma racionaliza. Pero si tú vas al niño pequeño y le haces una regresión o accedes a su inconsciente, ¿ya? A través de cualquier herramienta, ya sea hipnosis o lo que sea, constelación familiar, te vas a dar cuenta que ese niño o esa niña están ahí entrampados en una percepción, en una sensación de abandono. Porque mamá y papá no estuvieron para él como él esperaba que estuvieran. Y ese trabajo del perdón respecto, por ejemplo, a ese abandono, tiene que ver con la relación que tiene con su madre y su padre, que siente que fue abandonado por ellos, o con lo que uno entiende de esa relación con esa persona que lo crió. Tiene que ver con todo, porque los números 9 pueden vivir muchos tipos de, dependiendo de las combinaciones de números, pueden vivir muchos tipos de experiencias, ya sean en la infancia y todo. Pero se da mucho que los crían otras personas, porque los papás trabajaban, por ejemplo. ¿Ya? Bien, también tiene que ver con, también es un número como bien así como rabioso. ¿Sí? También debería ser lo de los gritos y todo. Para terminar lo de la rabia. Por fin me pillaste algo de septiembre. Y ya estamos. Yo que nací en septiembre. ¿Naciste en septiembre? Sí. Ya. Somos rabiosos. O sea, perdón. Masticar, por ejemplo, una manzana, elimina rabia. ¿Ya? Mira. Yo que como manzana como loco, pero bueno, voy a tener que duplicar y no broma, yo como harta ¿No te hubiera manzana. imaginado ¿En serio? rabioso? Bueno, mira tu sabiduría, cómo lo hace sin saber, lo hace, ¿viste? Está conectado, muy bien. También hablamos de los gritos, conectar con la red y gritar, sacar afuera para no acumularla adentro. Y otra cosa súper buena, por ejemplo, algún deporte que puedas pegarle una pelota, por ejemplo, voleibol, no tengo idea, handball, tenis, fútbol, cualquier deporte, o por último, si no haces deporte, te haces una mata gigante de calcetines en tu casa y lo tiras contra la pared así, pero con toda la rabia, pa, 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 o le pegas un cojín. Como desahogarse. Porque la rabia se tiene que liberar. Uno no puede estar zen y decir, ay, no, sí, la rabia. No, porque se te va a acumular adentro. Hay que sacarla, ¿ok? ¿Tú lo haces? Las lágrimas, No, llorar. pero lo debería hacer. No, soy bueno para llorar yo. ¿Sí? Pero esto de desahogarse así más bruscamente, en pegarle un Yo me imagino a Felipe llorando, pero te prometo que me imagino como la lágrima y diciendo, "Ay, ya lloré, basta". Yo lloro con hipo. Ay, ¿en ¿De serio? verdad? Con Hiponopono. Muy bien. No, yo Oye, lloro bueno, con hipo. porque los seres humanos necesitamos Sí, no, expresarnos y llorar. yo Cuando soy de tenemos llanto pena hay que así. sacarla afuera. De De llanto hecho, con ganas. genera como un poquito, no será mucho. Ah, pero Nunca yo es encuentro mucho, siempre sano. va a estar Sí, de está acuerdo a lo bien. que tú necesites. Mi hijo de repente Sacar. como que se ríen del llanto exagerado. No, Pero bueno, está bien. uno es como es, Cada ¿no? uno se desahoga, lo importante es desahogarse. Oye, Cuando llega la Kenita, ¿te has libreta leído nota. el libro Más fuertes que el odio? Que es del padre de la resiliencia. Ah, yo te lo voy a Ya mandar recomiéndamelo. porque te va a fascinar. ¿Por qué estoy contando esto? Hay un libro que se llama Más fuertes que el odio, que es del padre de la resiliencia, que así le llaman, que es una persona que tuvo una vida terrible, que a los 3 años los papás lo dejaron amarrado a un poste, lo abandonaron. Bueno, los carabineros de su país lo llevaron de vuelta a su casa, lo hacían dormir en la casa de perro. Mira, le pasó todo lo que a un ser humano no le tiene que pasar. Después lo abusaban en los hogares de menores. Fue terrible, terrible. Y es una persona que logró salir adelante de todo lo terrible que le sucedió. Pero me acordé por la rabia. Se transformó en el mejor boxeador nacional. ¿Viste? En su minuto era tanta su rabia contra sus canalizó. papás, contra todo lo que le había pasado, que se transformó en el mejor boxeador. Bueno, y hoy día el padre de la resiliencia. Y te lo voy a mandar para que lo leas porque es muy lindo Es el muy libro. importante gestionar adecuadamente las emociones y no reprimirlas. Así que súper bien. Ya. ¿Quieren que lo dejemos hasta acá, hasta el Es 9? que pues nos queda el 10, que es octubre, ok. que era el 1, Sí. o amerita una revisión especial. ¿Lo podemos hacer? El 10 es el 1, todo lo que hablamos del 1.
Pero además el 10 tiene que tener ojo con el estancamiento. Hagámoslo, porque la Con gente... siempre mover la energía. Sí. Porque son personas muy creativas y se le ocurren Espérame, muchas espérame, cosas. espérame, pero espérame. a veces como que... Póngale pausa porque tengo que anotar. Sí, no La hice ni gente una de coma. octubre dice, "Oye, sí, Lo voy a yo". repetir, lo voy a ¿qué? repetir. Ya, ven, mi A marido. veces son personas que se quedan como en grandes ideas, pero no concretan nada. Y con eso tiene que tener cuidado el 10. Ya. Me incluyo. No, mira. Yo soy Octubrismo, Yo soy ¿te doc- suena? Claro. Tienen grandes Nada, ideas coincidencia. y muchas cosas y al final como que hacen poco. Entonces uno tiene que preocuparse de eso. Cuando tú te sientes que estás en pausa, Claro. no estás en pausa detenido, estás retrocediendo. Tú tienes que mover la energía. ¿Ya? El 10 en la numerología TOT habla de la rueda de la fortuna, habla del movimiento. Es un número que tiene que preocuparse de siempre estar en constante movimiento. ¿Y qué es lo que le pasa? Que a veces le falta creer en él. Porque hay un 1 escondido. Y hablamos del 1, ¿se acuerdan? Que había a veces, muchas veces, inseguridad. Ahí hay que hacer un trabajo con papá, con lo masculino e interiorizarlo. ¿Ya? Equilibrarlo en tu interior. Con el padre más que la madre. El 1 específicamente se representa como el padre. El 2 la madre, ¿no? O la persona que cumplió el rol de padre. Es que ahí entramos en otro, el 2 la madre, sí. Ahí entramos en otros temas porque entramos en constelaciones familiares que muchas veces las personas son criadas por otra persona, que sería el padre o la madre afectiva. Claro. Está la biológica y está la afectiva. Claro. ¿Ya? Que No ahí siempre entramos, son la bueno, en misma otro persona. punto, pero estamos hablando como en general. Claro, porque recordemos que, como decía Kenita al comienzo, esto tiene que ver con el mes de nacimiento, pero luego hay que agregar tu nombre y El otro- día de nacimiento Claro. es tu alma, después si sumas todos los dígitos de tu fecha de nacimiento está tu misión de vida, que es muy bonito. hay hartas cosas Después más. hay otros números que son obstáculos, que también son en desequilibrio. Después hay números que son, por ejemplo, herramientas, regalos divinos, que son números en luz, que son dones que trae la persona. Hay muchos números. En el nombre también hay decretos a nivel inconsciente. Los nombres tienen energía según las letras que tienen. Para el- Esto es un universo maravilloso de cosas. ¿Para el 10 qué planeta? Para el... No. El 10... el 10 yo lo pondría como la rueda de la fortuna, más que un planeta, porque en la numerología de... Yo lo asocio hasta el 9. ¿Y qué Y significa aquí tener podría la haber... rueda de la Acá hay fortuna? escondido, obviamente, un sol. ¿Mm? ¿Qué significa tener la rueda de la fortuna en tu número? Esto, lo que hablábamos antes, que siempre tengo que estar en constante movimiento, en concretar, en moverme, en hacer, porque el 1 tiene que ver con lo masculino, con el hacer, con el ejecutar. Y el 1 es muy creativo, entonces utilizar todos esos dones que la persona trae para realmente que sirvan y O no sea, que hay se mucho queden ideas talento, que se pero es las pasivo. llevó el viento. Exacto. No puede ser pasivo porque si no está retrocediendo, entra en un estado de estancamiento. Eso es lo que tiene que salir. Claro. Y hacer un trabajo con el 1, porque también en el 10 hay un 1 más 0, un 1, donde hacer el trabajo con papá y hacer también ese trabajo de lograr la seguridad. Ya no entregar el poder en el afuera. Mencionabas Sí, que hay un sol trabajar. escondido. ¿A qué te refieres con eso? Si no, pues hay el sol escondido. Sí, muy bien. Es que 10 es 1 más 0, que da 1. Perfecto. Y ese 1 está acá involucrado. Está implícito. Exactamente. Perfecto. Está dentro del 10. Perfecto. ¿Te fijas? Siempre cuando, por ejemplo, a mí me preguntan mucho, que ahora si quieren lo vemos el mes 11, el luz. El 11 es un gurú. El gu es oscuridad y el ru es luz. ¿Ya? Es un gran maestro. La persona primero se transforma en un maestro de sí mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué habla con eso? Y de ahí si nos vamos a la numerología de Tot, que es la numerología egipcia, es una persona que se va al monte a encontrarse a sí mismo, ¿ya? Y ahí es cuando uno ve que baja este como viejito lleno de sabiduría, una luz encendida con este farol. Primero tiene que iluminar su camino y luego es un maestro para iluminar el afuera. ¿Se entiende? Primero Mira qué parte, lindo. siempre es algo desde el interior. Entonces el 11, ¿qué es lo que tiene que tener cuidado? Muchas veces me dicen, sí, pero el 11 es un número maestro que no se suma. Sí, es un número maestro. Hay numerólogos que no lo suman, que no suman 1 más 1, 2. Pero yo siempre lo coloco como un 11-2. ¿Por qué? Porque el 2 está ahí, está en el 11 y es como una especie de trampolín para acceder al nivel de conciencia superior, que es el 11, que es de un maestro. Eso es cuando está en su luz. Como aquí está en mes de nacimiento, el 11 se le diría en desequilibrio, porque todos los números tienen luz y sombra. ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, yo he visto, es un clásico que son personas que a veces si mamá y papá tenían muchas discusiones o son padres separados o vivieron algunas situaciones de pareja de infidelidad complejas, lo que sea,
Siempre como que ancestrológicamente están ubicados al medio, están como en la misma jerarquía. Es muy importante respetar la jerarquía del sistema familiar porque los que llegan antes al árbol genealógico tienen más jerarquía que el que vino después. Así funciona. Por lo tanto, los abuelos tienen más jerarquía que los padres y los padres tienen más jerarquía que los hijos, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, cuando yo estoy entre medio de papá y mamá, yo estoy en una jerarquía que no me corresponde. Yo tengo que estar bajo ellos, sentada en el lugar que a mí me corresponde, en esa ubicación como hija, ¿ya? Si no, yo estoy de igual a igual. Y ahí tiene problemas tanto para uno, para la descendencia, para la pareja, se empieza a desordenar el árbol y ese desequilibrio los afecta a todos negativamente. Por eso es que hay que tratar de evitarlo. Muy importante, por ejemplo, hay grandes frases sanadoras al inconsciente, donde yo le digo primero a la mamá siempre y después al padre: mamá, siento mucho lo que nos pasó, me hiciste mucha falta. Mamá, gracias por darme la vida, me diste lo más importante, gracias a ti estoy aquí y por eso te honro. Y después, bueno, dices otras frases más, pero llegamos a la parte que nos importa con el 11, que es decirle: mamá, papá, en los temas de pareja de ustedes yo ya no me meto más, porque ustedes son los padres y yo soy la hija. Ustedes son los grandes y yo soy la pequeña. Ustedes son los adultos y yo soy la niña. Desde hoy y para siempre tomo mi lugar como la hija de ustedes. Entonces se salen del medio, porque si no es un clásico para tener problemas de pareja, hacerse cargo de cosas que no te corresponden, tomar peso del sistema familiar, enfermedades, etc. ¿Ya? Eso es algo. Lo otro, que el 1 tiene doble 1, entonces como está en desequilibrio, el 1 hablamos de que su debilidad era las rodillas. Entonces el 11 también se tiene que cuidar las rodillas, porque es doble 1. Claro. ¿Ya? Entonces podría ser una persona, por ejemplo, muy orgullosa. Súper orgullosa. ¿Ya? Todos los números significan algo. ¿Sí? Eso. Ojo con las rodillas. Y con estar entre mamá y papá. Los temas de adultos se dejan con los adultos. Siempre tú vas a ser la niña de mamá y papá, por más que tengas la edad que tengas. En el sistema familiar así va a ser. ¿Ya? Y con el 12, porque pobre Edu lo tengo aquí de rodillas. De rodilla, de Espero que rodilla. no tengas Pero no es 11, así que desequilibrio. no hay problema. No, no es 11, déjalo de rodilla nomás. No, vamos bien. Bien. Las rodillas también. Y falta diciembre, Diciembre. que es el último de los meses, por lo menos. Ya, me puede ser Diciembre, 3. ya habíamos hablado que ese 12, 3, ¿cierto? Porque hay un 3 escondido. 3, claro. Espérate, lo último que me faltó decir del 11, que yo lo sumo, y algunos numerólogos lo dejan solo en 11, pero yo siempre lo sumo y digo 11-2, porque si yo no trabajo el 2, que significa la relación con mamá, con la persona que me da la vida, saber poner límites en la vida, salirme del miedo, desarticular el miedo, no ser dependiente emocionalmente, trabajar mi merecimiento, el merecer en forma inconsciente. Si yo no trabajo la autoestima y me lleno de amor por mí, ¿cómo voy a acceder al nivel de conciencia 11, que es un maestro? Imposible, ¿cierto? Por eso es que es importante mirar el número que siempre está escondido ahí, que es un trampolín, para acceder al otro número que tiene una conciencia superior, que es el 11, ¿ya? Y el número 12, que es diciembre, hablábamos de que el 12 es un número karmático, que es el síndrome de Peter Pan, así se llama, que es una persona que quizás le va a costar en la vida en algunos aspectos, no en todos, va a tender a ser más inmaduro, va a crecer más lento, ¿ya? Porque va a tener que vivir ciertas experiencias donde se va a tener que ser responsable, hacerse cargo, y a veces le podría costar. A veces le cuesta también comprometerse, porque es un niño. ¿Un niño le cuesta ser papá? ¿Un niño es papá? No. No. Es como cuando pasan las mujeres. Yo veo muchas mujeres que han decidido no tener hijos o que no pueden por algo médico, y ves estos números. Ves el 12. Y yo siempre digo, claro, ¿cómo la niña va a ser mamá? No puede. ¿Te fijas? Entonces es importante conocerse para sanar esos aspectos y poder, ¿no es cierto?, mirar los patrones, porque esto claramente, uno, por más que sea cesárea, uno no nació ni un minuto antes, ni un minuto después, ni un día que no le correspondía. Siempre las personas, por más que algunas personas vayan y digan, el médico me dio esta fecha para la cesárea, o bueno, en otros casos se rompe la bolsa, en otros casos hay millones, ¿no es cierto?, de formas de nacer. También la forma de nacer influye es como que va a tener una consecuencia en tu forma de vivir, de ver la vida y de moverte en el mundo, ¿ya? No es lo mismo una persona que nace de parto natural que una por cesárea, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero volviendo al tema de la numerología, uno siempre va a nacer la fecha que eligió como alma nacer.
Por más que uno piense que lo manipuló el médico o que lo eligió la mamá, no existe. ¿Ya? Si se da es porque tenía que ser. Entonces, diciembre es como madurar. Es madurar. ¿Ya? También son personas que sintieron que fueron poco vistas en la niñez. También son como súper niños, y en ese sentido es muy lindo, y eso creo que todos los números lo deberíamos tener, que es poder siempre como que alimentar a ese niño pequeño, esa niña pequeña que le gusta jugar, que le gusta reírse. Eso lo deberíamos tener todos, ¿ya? Y cada vez más, tengamos la edad que tengamos. ¿Cierto? Pero en Me especial encanta estos números tú lo tienes en regalo divino. Tienes un 3 y por eso que Eduardo es divertido. ¿Ven? Lo trae. No conozco los números, Felipe. Que tenga que Seguramente venir alguien- también lo tienes en que tenga algún que- lado. Que Que tenga que venir Porque alguien tú de afuera también- para reconocerlo. Qué pena. Porque Felipe también es Yo como también tengo chistoso. 3. Es que es por la fecha de nacimiento. Bueno, ¿Ya? y curiosamente, mira a Eduardo, mira el comunicador que es. Tiene un 3, que es el número de la comunicación. Después, si quieres, me das Eduardo. un número y yo los miro. Pero mira, Más Ya. 569. Ya. madurar. ¿Ok? Madurar, ¿Ya? Eduardo. Madurar es lo más importante, hacerse responsable de lo que le corresponde Exacto. y poder tomar conciencia de que hay aspectos que es lindo que sea un niño o una niña jugando, disfrutando de la vida, siendo tal cual es y todo, pero también hay una parte que ya ese niño o esa niña tiene que sanar, porque acá podría ese niño o esa niña que está en desequilibrio estar muy dañado con alguna de las heridas que hablamos, del abandono, del rechazo, la injusticia, de la traición. Ahí se habla de las 5 heridas. Entonces es como revisar la infancia. A los números 12 siempre se les recomienda revisar la infancia, porque la infancia siempre va a ser finalmente tu nido, ¿ya? Los psicólogos transpersonales hablan de que cuando uno, por ejemplo, ya, si yo hoy día, no en mi caso, ojalá, tuviera 30 años, ¿ya? Tengo más, pero supongamos que yo tuviera 30 años y conozco a alguien y estoy buscando pareja, ¿ya? Entonces, conozco a alguien y yo me estoy relacionando con esa persona desde María Eugenia, que supongamos tengo 30 años, con la que es hoy, de 30 años, pero a medida que va pasando el tiempo, vamos viviendo situaciones, experiencias, van apareciendo todas las niñas pequeñas cristalizadas que yo no he solucionado y no he mirado, que están ahí en traumas, en heridas que no he resuelto y se empiezan a manifestar en la relación. Entonces, no piensen que porque pasó mucho tiempo, mi infancia, no, eso ya pasó hace tanto rato, así que ya no me afecta. No es así. Está a nivel inconsciente y sí afecta. Bueno. Por eso es que es tan importante el autoconocimiento para poder sanarse y liberarse. ¿ya? ¿Planeta? En el caso de No, eso, después, hasta el 9, digamos, en la ya, numerología de Con los planeta. planetas con... Bueno, hay personas que después otros les ponen Urano, cosas así, pero yo por lo menos Está bueno. cuando lo enseño, siempre lo enseño así. ¿Ya? Bien, Me oye, encanta. muchas Ah, gracias. muy bueno. Qué lindo, Te gracias, qué bueno que les No, te gustó. pasaste. Oye, Es ¿y una qué- mini clase. ¿Y qué harto ¿Sí? estudio hay detrás? Oye, qué genial. Ah, es que yo amo estos temas, entonces creo que cuando lo entrego con mucho cariño, Oye, porque para mí... una agüita, una cosita. para- Sí, Oye, que agua igual no es malo. sí, no te- le hemos sacado el jugo y no le hemos dado No, el jugo. y ahora me tienen, Oye, mira, son tiernos, mira. ¿Pero qué quiere? ¿Un cafecito, un té? Pancito, un sopa y pancito. pilla. Me voy a comer Pancito, esta sopa y pilla. Ya. ¿Cómo se hace? Perfecto. Oye, Zapallo, perfecto. gracias No, por otro aplauso a invitarme. la Kenita. Bravo. Bueno, claro, lo que yo hago. Y tú atiendes a personas. Sí, también, y hago talleres de numerología y todo. Kenita Y- tiene que venir un día a hablar de Ho'oponopono, que Sí. es algo que de verdad es muy interesante. muy Feliz. bonito. Yo de verdad siento que mientras uno puede hacer un aporte, porque no es algo que yo me haya leído en los libros, cada una de estas cosas que les hablo, lo he ocupado, he investigado, lo he vivido, la experiencia de vida de a veces de haber estado así, pero en el piso, y haber dicho, me voy a levantar y me voy a levantar mejor, sacar toda mi fortaleza y buscar la forma de hacerlo y cada día al despertar sacar tu mejor Oye, versión. espérate, lo que Toda contaste la de Marcelo, que de verdad lo digo bien en serio, porque pucha, habíamos asistido toda una guerra de declaraciones durante tiempo, que va para allá, para acá, y bueno, esto se exacerba a través de cierta prensa, etcétera. Y de pronto que tú, sin pretenderlo, porque no lo hiciste para ello, y viene esto, que era inusitado, que no te lo esperabas. Después de hacer el Ho'oponopono. Después de hacer el Ho'oponopono, que no se lo hizo él, se lo hizo para ella. Pero ocurre esto, entonces de verdad, alguien podría decir, ya, coincidencia. Pero No. Yo no creo en las coincidencias. No, yo no creo en las coincidencias. Yo creo que... Bueno, yo creo en otras vidas. ¿Usted cree en otras vidas? sí, a mí me pasa, ¿Más o a veces menos? sí, a veces no. Ah, yo sí.
Y yo siento que sí, con Marcelo tuvimos vidas anteriores y yo creo que por eso que en esta era la oportunidad para solucionarlo y que hayamos podido conversar y ponernos en buena y liberarnos ambos, porque ya pasó mucho rato, cada uno formó su familia, tuvo hijos. Entonces, ya era como, ya sabéis que llegó el momento de liberar, porque cuando las personas están enojadas entre ellas, bueno, y ahí hay otro gran tema, existen cordones energéticos que quedan las personas entrapadas una con la otra. Entonces, cuando uno libera al otro de cualquier carga, también se libera uno. Y soltar ese orgullo, ¿eh? Porque a veces dicen, no, pero yo no, sí. No, que me llame él, no, Sí. que haga esto, que uno espera el gesto del otro y de pronto ocurre, a lo mejor lo propiciaste, no, pero y ocurre, hay que despojarse de varias cosas para Bueno, atenderse y eso es muy y lindo bonito. él y valiente, porque en el fondo, desde el orgullo, yo creo que no me hubiera llamado y aún así me llamó. Entonces, creo Bonito. que fue súper bonito, súper conciliador. Habla bien de él, habla Sí, muy bien de él. sí, habla bien de él y fue muy chistoso porque me dijo en su forma, me dijo, Lo escuché. Dijo, caray que eres buena onda. al más puro estilo. Caray. Chino Río. Claro, y después de 13 años. Pasaron muchos años, pero muchos años. Entonces, lo cuento porque de verdad, cada vez, y me pasó en una oportunidad hace muchos años que también lo hice varios días seguidos y también había pasado, me acuerdo una vez, una situación en Perú, que varias personas quedaron así como molestas una con otra y me pasó exactamente lo mismo. Me encontré con la persona en Perú y como que todo se había arreglado, era como un malentendido. Por eso te digo, funciona. También está en la intención. Sí. Cuando uno cree, Eso. crea realidad, la intención que uno le da. Muchas veces te preguntan, ¿qué amuleto puedo usar? ¿Qué cosas puedo? Y está bien que obviamente hayan formas como el Ankh, que es un amuleto muy poderoso, que es la llave de la vida egipcia, o ciertas cosas, pero también está el poder que le da uno. Y es como, así funciona el efecto placebo. María ¿Han José, visto esos permíteme un estudios segundo. que hay personas que dicen, le vamos a quitar el dolor de cabeza Sí, y le dan claro. una pastilla de menta y era cualquier funciona. cosa? Y dijo, sí, se me quitó el dolor. Sí, y sí, se sí. convenció. Y se estudia ¿La eso, sugestión? sí. Mira, Esto es vamos lo a decirte, mismo, María uno le Eugenia, da el poder. quédate con nosotros, por favor. Tome asiento, descanse un rato, tómese Cómete Felipe, una cosita, disfruta. Felipe, un masaje, alguna cosa. Atiéndela. Ya que se quedó hasta tan tarde, Felipe. Estamos felices con la Quinita sacándole el jugo en comerciales, que Oye, el número, que el año, que no sé Me qué. pasaron Te has sopaipilla, pasado. me pasaron sándwich, me pasaron jugos, pero Felipe, todos me pasaron sus jugos guateros, me pasaron de todo. Para que Y- estuviera feliz acá. Oye, y te exprimimos preguntándote gracias, Gracias a Quinita. ustedes. Oye, Sí. eres Gracias. encantadora, de Linda. verdad, y felicitaciones por toda la pega que estás haciendo, los que te Gracias. quieran contactar. Al contrario, gracias por escucharme. Y, el teléfono, bueno, hay un WhatsApp para inscribirse en los talleres y todo eso, que es el más 569 49 85 52 58. O bueno, en el Instagram también. A veces Perfecto. lo contesto en la medida que tengo tiempo, @Kenita Larraín Calderón. Así que bueno, Quinita Larraín Calderón, Sí. queden atentos ahí los que quieran asistir a los talleres o quieran tomar una hora con la Kenita para la numerología. Mil gracias, Kenita, de verdad te pasaste. Ahí Gracias. estamos viendo tu Instagram. Instagram. buenísimo. Un abrazo grande y muchas gracias. Que tengan una maravillosa semana todos. Igual para ti. Grande, Mucho Kenita. amor, Chao, mucho gracias. amor. Éxito todo. Más Igual, 569 gracias. 49 85 52 58 el WhatsApp para que le puedan escribir. Lo vamos a poner también ahí después en nuestras redes sociales. Gracias. Kenita. Estamos